Capítulo 691. Cavando tu propia tumba. Habían pasado 2 semanas desde que Ava y su familia llegaron a Kufstein. Durante este tiempo, la mujer había dedicado sus días al cuidado de sus hijos y a asegurarse de que su esposo no cometiera ninguna tontería, como ofender a alguien más importante que él. Ava se mantuvo alejada de Berengar, a petición del hombre, y se aseguró de que Wolfgang ni siquiera entrara en contacto con él. De no ser por sus propios hijos y el apego que Hans sentía por ella, Ava probablemente se habría desesperado, pues incluso su hermana se había vuelto bastante insensible con ella. Al principio, pensó que empezaban a llevarse bien, pero por alguna razón, Adela se había distanciado de ella después de ese primer día. Hans pasaba mucho tiempo con su tía. Siempre que estaban juntos, él alababa los logros de su padre. Sin saberlo, Ava pronto se encontró fantaseando sobre cómo habría sido su vida si se hubiera casado con Berengar. Con el paso de los días, Wolfgang y Ava peleaban con más frecuencia, generalmente por nimiedades relacionadas con la propia incapacidad del hombre. Por alguna razón, su esposa ahora lo comparaba con el Kaiser, lo que lo ponía de los nervios. Sabía que era culpa del pequeño pelirrojo, pero ni siquiera podía regañarlo sin que su esposa lo amenazara. Linde estaba más ocupada con el trabajo, a medida que aumentaban las tensiones entre el papado y el imperio alemán tras el asesinato del colegio cardenalicio. Como resultado, Ava había asumido su rol maternal para todos los hijos de Berenguer, al menos temporalmente. En ese momento, Ava y Hans conversaban mientras ella preparaba sándwiches para todos los niños que corrían por el palacio. Tía Ava, ¿has oído hablar de la batalla de Oberstdorf? Ava arqueó ligeramente la ceja mientras mezclaba el atún enlatado con la mayonesa. Recordaba haber oído el término antes, pero no estaba del todo familiarizada con los acontecimientos que llevaron al ascenso de Berengar al poder. Me suena familiar, Hans. ¿Por qué no se lo cuentas todo a tu tía durante el almuerzo? Hans sonrió mientras ayudaba a la mujer a preparar los sándwiches para sus hermanos y primos. En poco tiempo, la mesa estaba puesta, y había sándwiches de atún fundido por todas partes. A los hijos de Berengar les encantaron los sándwiches de atún fundido de Linde, y Hans le había dado la receta a Ava para que pudiera preparar su plato favorito, mientras lo probaba por primera vez. Tras poner la mesa, Ava hizo sonar una campana para anunciar la hora del almuerzo, y en poco tiempo la mesa estaba llena con los hijos de Berengar y Ava. Al menos los que tenían edad para comer. Los más pequeños ya habían sido alimentados por Ava ese mismo día. Hans y Ava dieron un mordisco a la comida y ambos exclamaron de placer. Hans, por su parte, elogió los esfuerzos de la mujer por ganarse su favor. Tal como lo hace mamá. Ava se sintió halagada por las palabras del chico y enseguida recordó que había hablado de una batalla anterior. Así que no dudó y preguntó más al respecto. Entonces, Hans, ¿mencionaste la batalla de Oberstdorf? Hans sonrió inmediatamente cuando la mujer sacó a relucir el tema anterior y comenzó a despotricar sobre los logros de su padre en la batalla. Ah, cierto. Tía Ava, la batalla de Oberstdorf ocurrió hace unos años, entre mi padre y su hermano Lambert. Al parecer, Lambert intentó matar a mi padre, y por eso fue exiliado de nuestra familia. Terminó regresando tiempo después con un ejército de cruzados. Sin embargo, mi madre y mi padre lo engañaron y le prepararon una emboscada. En la batalla, mi padre no solo perdió su caballo favorito, sino también el uso de su ojo derecho, de ahí que lleve un parche. Al final, mi padre ganó la batalla y mató a mi tío Lambert en combate singular. Ava se encontró fantaseando instintivamente con Berengar cargando a caballo contra el ejército enemigo. Empezó a sonrojarse al imaginar su valentía. Totalmente inconsciente de que su esposo estaba cerca, mirándola con el ceño fruncido. Wolfgang ya no pudo contener la lengua e interpretó las fantasías de la mujer con sus propios pensamientos sobre el asunto. Tu padre fue un necio. Cargó contra las líneas enemigas a pesar de tener una clara ventaja en las colinas. Debería haber mantenido su posición y eliminado al enemigo. Oí que los cruzados lo rodearon, y usó tácticas turbias para matar a su hermano después de que le patearan el trasero. La batalla de Oberstdorf fue la mayor humillación de tu padre, y aún así hablas de ella como si fuera una gran victoria. Ava se quedó boquiabierta al oír a su marido insultar al Kaiser en su propia casa. ¿Acaso este idiota estaba cansado de vivir? Antes de que pudiera reprenderlo por sus comentarios, Hans intervino. Aunque el chico podía destrozar verbalmente a su tío en un intercambio de palabras, decidió que la mejor manera de derrotarlo era seguir con su actuación tierna y hacerle inocentemente una pregunta que no podía responder con orgullo. ¿Has ganado muchas batallas, tío Wolfgang? Al oír al chico hacerle esa pregunta, Wolfgang parecía como si hubiera comido un plato de mierda. Ava finalmente estalló en carcajadas mientras acariciaba el cabello rubio rojizo de su sobrino y lo felicitaba. Hans, eres tan lindo. Wolfgang estaba visiblemente furioso en ese momento. El hecho de que su esposa se riera de él y su falta de coraje fue la gota que colmó el vaso. Antes de que Ava se diera cuenta,
Wolfgang se inclinó sobre la mesa y le dio una bofetada al príncipe. Con una mirada feroz, le gritó al chico: ¿Te atreves a humillarme delante de mi esposa? Ava miró a su esposo con incredulidad. ¿De verdad acababa de abofetear al joven príncipe de Alemania? Se arrepintió de haberse casado con él. Ahora su vida y la de sus hijos corrían peligro. Solo tenía una opción y no dudó en gritar a todo pulmón: ¡Guardias! Wolfgang reaccionó en shock cuando escuchó a su esposa llamar a los guardias. Cariño, ¿qué estás haciendo? Ava no respondió y en su lugar intentó calmar a Hans, que estaba llorando después de haber recibido una bofetada de su tío. SHHH. Hans, está bien. La tía se asegurará de que no te vuelva a hacer daño. La mujer abrazó a su sobrino contra su generoso pecho, y el niño le sonrió con sorna a su tío, sin que Ava se diera cuenta. El hombre se enfureció al verlo, hasta que se acercaron los guardias. Ava se apresuró a informarles de lo sucedido. Arresten a este hombre. Se ha atrevido a ponerle las manos encima al príncipe. Wolfgang se dio cuenta de que estaba en apuros e intentó escapar. Los guardias reaccionaron de inmediato persiguiéndolo. Alto ahí, escoria criminal. Los guardias finalmente rodearon a Wolfgang y lo apresaron sin apenas esfuerzo. El hombre solo pudo mirar fijamente a su esposa, quien mimaba al príncipe, maldiciéndola mientras lo hacía. «Maldita perra. Te volverías contra tu propio marido». Ava simplemente se burló del hombre con desdén mientras sus hijos observaban horrorizados el arresto de su padre. Escupió palabras venenosas mientras se lo llevaban. «Te has cavado tu propia tumba, Wolfgang. Ni siquiera yo puedo salvarte de tu propia estupidez. Tranquilo, cuidaré bien de los niños». En cuanto Wolfgang desapareció de la vista, Hans dejó de llorar y Ava le sonrió. Estaba más preocupada por su propia seguridad y la de sus hijos que por la de su esposo. Después de todo, había oído rumores sobre la crueldad de Berengar contra quienes dañaban a su familia, y no quería convertirse en otra víctima. Besó a Hans en su mejilla enrojecida mientras intentaba obtener su ayuda. «Hans, debes proteger a tu tía Ava. Sé lo furioso que puede estar tu padre. Debes defenderme. No tuve nada que ver con esto». Hans fingió llorar todo el tiempo. Incluso había conjurado las lágrimas por su propia voluntad, por lo que se apresuró a sellar el destino de Wolfgang. «Está bien, tía, pero necesito que hables conmigo con papá. No seré suficiente para convencerlo». Ava estaba aterrorizada ante la perspectiva de suplicarle clemencia a Berengar. Recordó la crueldad en sus ojos la última vez que lo había molestado. No quería ser parte de ello. Sin embargo, la mirada de Hans la tranquilizaba, y así se tranquilizó antes de asentir con la cabeza en respuesta a la petición del chico. «Muy bien. Si es lo que hace falta, hablaré con tu padre contigo». Hans sonrió mientras abrazaba a su tía. La mujer no se daba cuenta de que le estaba haciendo el juego al chico. Sin embargo, era demasiado tarde. Wolfgang había actuado precipitadamente y había golpeado al príncipe. Su vida estaba perdida. Sin embargo, quizás Berengario pudiera ser convencido de perdonarlo a cambio de un precio. Así pues, Hans tomó la mano de su tía y la condujo al despacho de su padre. Capítulo 692. Una petición de clemencia. Berengario se percató del alboroto ocurrido en sus propios salones poco después del incidente. Estaba indignado, desmesuradamente. Había invitado a Wolfgang y a su familia a su casa, y aún así, el hombre no solo lo insultó, sino que también golpeó a su hijo. Berengario no tuvo otra opción. Ejecutaría al hombre por su ofensa. Sin embargo, ocurrió algo impactante. Antes de que pudiera salir de su oficina, la víctima de la agresión, así como la esposa del agresor, se le acercaron. Berengar se recostó en su silla, mientras que Ava se sentó frente a su escritorio con Hans en su regazo. El Kaiser sabía que su hijo sentía cierta debilidad por su tía, así que no lo cuestionó. En cambio, repitió con incredulidad lo que la mujer le había dicho. ¿Quieres que perdone a tu marido? ¿Estás loca? Sinceramente, Ava quería a Wolfgang muerto. Desde que fue depuesto por su hermano menor, Adelbrand, no había sido más que una carga para ella. Sin embargo, era improbable que volviera a casarse, y no poseía riquezas propias. Si tenía la más mínima posibilidad de casarse con otro hombre tras la muerte de Wolfgang, al menos debía asumir el papel de esposa obediente. Por ello, inclinó ligeramente la cabeza mientras suplicaba clemencia al emperador alemán. Sé que lo que hizo mi esposo estuvo mal y que merece morir por sus actos. Sin embargo, si lo ejecutan, me convertiré en la viuda de un traidor. Ningún hombre querría casarse conmigo. ¿Cómo se supone que voy a cuidar de mis hijos? Berengar tenía una mueca de desdén en su rostro mientras simplemente ignoró la petición de Ava. Eso no me incumbe.
Wolfgang debería haber considerado las consecuencias de sus actos antes de cometer una estupidez como agredir al príncipe de Alemania. Morirá. Es solo cuestión de tiempo. Hans notó la expresión preocupada en el rostro de Ava y rápidamente habló en su nombre. Padre, ¿no tienes compasión de la tía Ava? Su único pecado es estar casada con un necio. Si matas a su marido, no tendrá a dónde ir. Prepárate para asumir la responsabilidad. Las declaraciones del chico dejaron a Berengar estupefacto de inmediato. ¿Responsabilidad? ¿De qué? No es que él hubiera embarazado a la mujer. ¿Qué tonterías decía el chico? Berengar no soportó más los comentarios de su hijo y lo echó de la habitación rápidamente. Hans, esto es una discusión entre adultos. Déjanos. Hans era un niño testarudo. No quería dejar a su tía hasta tener la seguridad de que alguien la cuidaría. Sin embargo, la mirada de su padre era realmente aterradora, y después de unos instantes, ya no pudo resistir el impulso de huir. Tenía una expresión de tristeza al dejar a Ava sola para lidiar con la ira de su padre. Lo siento, tía Ava. Tras decir esto, Hans se escabulló, dejando a la mujer sola con el hombre más aterrador que jamás había conocido. Cuando la puerta se cerró tras ella, esperaba que Berengar le gritara. Sin embargo, para su sorpresa, él suspiró profundamente y sirvió 2 copas, dándole una a la mujer con una expresión de compasión. Sigue bebiendo, te sentirás mejor. La mujer obedeció, pero el gesto amable la confundió. Estaba a punto de expresar su preocupación cuando Berengario la interrumpió. Has pasado por mucho por culpa de ese idiota, ¿no? Quizás fue el alcohol o el tono amable de Berengar, pero Ava rompió a llorar, liberando todas las emociones que había reprimido durante los últimos años. A Berengar le costaba sentarse a ver llorar a la mujer, así que se levantó torpemente y la consoló. Entre sollozos, Ava decía tonterías como: «No tienes idea. Maldito idiota». Siguió llorando un rato. Después de casi media hora, ya no podía llorar. Ahora que sus emociones se habían liberado, Berengar expuso los hechos que no podía evitar. Wolfgang ha atacado al príncipe sin la debida autorización ni justificación. Es un delito capital. Si no le quito la vida, la autoridad de mi dinastía disminuirá, y no puedo permitir que eso suceda. Ava sintió que iba a romper a llorar de nuevo al imaginar el cruel destino que le aguardaba tras la muerte de Wolfgang. A decir verdad, no le importaba en absoluto ese tonto ni su miserable vida, pero sí le importaban sus hijos. No podía imaginar las dificultades que enfrentarían tras la muerte de su padre. Sin embargo, lo que Berengar hizo a continuación la dejó atónita. Secó las gotas de los ojos de la mujer y le sujetó la delicada barbilla antes de darle algunas palabras tranquilizadoras. Wolfgang debe morir por sus crímenes. Sin embargo, eres mi prima y mi cuñada. No te arrojaré a los lobos solo porque tu marido sea un idiota. Tú y tu familia podrán residir en el palacio hasta que un hombre se dé cuenta de lo buena que eres y se case contigo. No creo que sea tan difícil como crees. Puede que seas madre de 4 hijos, pero eres una de las 3 bellezas celestiales de Austria. Aún eres joven y fértil. Muchos hombres estarían dispuestos a casarse contigo, y si no lo están, siempre tendrás un lugar en mi casa. Solo deseo. Antes de que Berengar pudiera terminar su frase, Ava presionó sus labios contra los suyos, un acto que sobresaltó al Kaiser. Aunque estaba impactado, no se resistió. Después de todo, mentiría si dijera que no sentía atracción por ella. Y lo que es más importante, sería aún más humillante ponerle los cuernos a su marido antes de matarlo. Como ella estaba dispuesta, no dudó. Berengar rápidamente le quitó el vestido a la mujer, besándola apasionadamente. Al final, solo quedó su ropa interior, del mismo azul intenso que sus ojos. Al igual que Linde, era madre de 4 hijos, y a pesar de ello, su figura seguía siendo excepcionalmente atractiva. Aunque tenía más grasa corporal que Linde, esto solo realzaba su apariencia de madura. ¿Es esta cosa real? Capítulo 693. El clan Tamí. Con la rebelión Mri derrotada y los cabecillas capturados, el reinado de Itamí estaba asegurado. Sin embargo, en lugar de regresar a la capital, Eyancay griega, inmediatamente después de su victoria, Itamí optó por pasar un tiempo con su familia. Su padre falleció poco después de su reencarnación. Sin embargo, su madre y su hermana seguían vivas. Habían oído rumores sobre las hazañas de Itamí Rillo durante los últimos años, pero apenas habían creído lo que les contaban. Eso fue hasta que un ejército de más de 10.000 hombres llegó a su casa, jurando defender la fortaleza del enemigo que pronto llegaría. Tras terminar la batalla y retirar los cadáveres, Rillo entró en su casa por primera vez en años. Se agarró el pecho con la mano, sintiendo el intenso latido de su corazón mientras él caminaba hacia la entrada de la casa de su familia. La joven estaba increíblemente ansiosa, temiendo la idea de reunirse con su familia.
La última vez que habló con su madre fue cuando se fue en malos términos. Ryo había empuñado la espada en venganza por el asesinato de su padre, algo que su madre desaprobaba profundamente. La mujer sentía que, a pesar de no haber dado a luz un hijo digno para su esposo, el deber del clan Itami no debía recaer en una mujer tan joven. La madre de Ryo tuvo algunas palabras ingeniosas que decir, y al final, Ryo abandonó a su familia en busca de venganza. En el instante en que Ryo cruzó la puerta de la casa de su familia, ocurrió algo inesperado. Una hermosa joven de no más de 15 años, vestida con un kimono, corrió hacia ella y abrazó a la nueva emperatriz, como si su supremacía no fuera nada comparada con el vínculo que compartían. Ryo cayó al suelo a la entrada del castillo, mientras sus guardias la observaban horrorizados. No habían percibido ni detenido tal amenaza para su emperatriz. Estaban a punto de arrebatarle la niña de los brazos a Ryo, cuando ésta los miró amenazadoramente. La aterradora mirada de los ojos rojos sangre de la emperatriz paralizó las acciones de los guardaespaldas, quienes simplemente permanecieron allí de pie, observando cómo las dos jóvenes se abrazaban en el suelo. Ryo luchaba por no sonrojarse de vergüenza al darse cuenta de que sus soldados la observaban con tanta intimidad con su hermana menor. Finalmente, apartó la cara de la joven y la regañó. «Momo-chan, suéltame. ¿Así es como se trata a tu One-chan?» La chica llamada Itami Momo hizo un puchero al instante, mientras su cabello negro azabache le caía por la cara como un río de tinta. Hacía mucho tiempo que no veía a su hermana. Fue un gran dolor para la chica que siempre dependió de su hermana mayor durante su infancia. «Ne-chan, eres tan mala». Ryo se llevó rápidamente la mano a la cara mientras se ponía de pie y se sacudía el uniforme. Extendió la mano para ayudar a su hermanita a levantarse, quien se aferró a ella con gusto. De pie en la puerta, observando toda la escena, estaba el más fiel partidario de Ryo, el general Shibaki Yoiko, quien no sabía cómo reaccionar ante lo que presenciaba. Al notar su expresión, Ryo presentó a su hermanita con una sonrisa incómoda. «Esta es mi hermana pequeña, Itami Momo, como puedes ver es un poco pegajosa». Momo hizo pucheros una vez más después de escuchar esto mientras regañaba a Ryo por presentarla de una manera tan extraña. «Ne-chan, no me hagas parecer rara». Ryo simplemente sonrió mientras acariciaba el cabello de su hermana pequeña. Tenía asuntos más importantes que atender que entretener a esta mocosa, así que se apresuró a preguntar por su madre. «Momo-chan, ¿está mi Busan por aquí?» Antes de que Momo pudiera responder, la voz madura de una mujer mayor interrumpió la escena. Había un matiz sarcástico en su voz, como si regañara a su hija descarriada por ser tan poco filial en sus deberes. «Ara, ¿así se refieren a tu madre? Me rompe el corazón verte referirte a mí de forma tan informal. ¿Qué pude haber hecho para merecer algo así?» La figura curvilínea de una belleza madura apareció en el pasillo. La mujer, aunque rondaba los 40, parecía al menos 10 años más joven. Tenía un rostro bellamente esculpido, con pocas señales de la edad. Sus rasgos recordaban a los de una zorra y tenía el aura de un zorro de 9 colas. Los soldados que normalmente veneraban a Ryo como su diosa de la guerra se sintieron obligados a arrodillarse ante tan deslumbrante belleza. Sin embargo, bajo la atenta mirada de la emperatriz, no se atrevieron. La fricción entre las dos mujeres era casi imposible de cortar. Ryo miró a su madre con una expresión compleja, mientras que Mibusaya simplemente observaba a su hija con altivez. Los años la habían tratado con benevolencia, y aunque Ryo no envió saludos explícitos a su familia por escrito, se aseguró de que su madre y su hermana estuvieran bien cuidadas. La fortuna que la mujer tenía a su alcance le bastaba para comprar varias ciudades. Naturalmente, vivía una vida de lujo en el castillo que Itami le había construido, sin preocuparse jamás por su seguridad ni por la de su hija menor. Ryo contempló el opulento kimono que vestía la mujer y suspiró profundamente antes de intentar un comentario sarcástico. «Mi Busan». Sin embargo, antes de que Ryo pudiera pronunciar las palabras, su madre le golpeó la parte superior de la cabeza con su abanico de seda y le reprendió por su lenguaje informal. «Soy Oka-san. Dirígete a tu madre como es debido». Ryo se esforzó por sonreír mientras lidiaba con la insistencia de su madre. En definitiva, esta era una batalla que no iba a ganar, y lo sabía. Así que, con un profundo suspiro, accedió a las exigencias de la mujer y se refirió a ella con el término adecuado. «Oka-san, parece que los años te han tratado bien. Te ves aún más joven que cuando me fui». La belleza madura soltó una leve risita mientras hacía un comentario sorprendente. «Todo es gracias a los productos que han fabricado aquí en el dominio Itami. Las cremas para la piel que producen sus fábricas son realmente divinas. Supongo que si algo bueno ha salido de su pequeña rebelión, son todos los pequeños lujos que nos han brindado a mí y a su hermana. No saben cuántas propuestas de matrimonio he tenido que rechazar por la pequeña Momo».
Momo se sonrojó al escuchar a su madre mencionar semejante tontería y rápidamente le gritó en protesta. Oka-san, no digas esas cosas raras. Ryo suspiró al notar que su familia se las arreglaba bien sin ella. Caramba. Al parecer no les había afectado en lo más mínimo el asedio ocurrido apenas unas horas antes. Al instante se arrepintió de haberse preocupado por las dos mujeres al darse cuenta de lo poco que parecían importarles el conflicto fuera de sus fronteras. Oka-san, me quedaré aquí unos días antes de regresar a la capital. Espero que no sea un problema. Mibusaya sonrió al escuchar esto y abrió el camino para Ryo y sus tropas hacia su casa. Claro. Espero con ansias tu visita. Tenemos mucho que discutir ahora que por fin has vuelto a casa. ¡Qué vergüenza, muchacha! Deberías haber visitado a tu madre antes. ¿No tienes ningún sentido del deber filial hacia tus padres? En ese momento, Ryo quiso encontrar el acantilado más cercano para saltar. Su madre siempre era así. Finalmente, ella y sus guardias siguieron a su madre y a su hermana a las profundidades del castillo, donde Mibusaya ya les había preparado un festín. Todos los ingredientes básicos que Itami había introducido en la cocina japonesa estaban presentes. Las mujeres maduras le daban sake a su hija sin parar mientras ambas conversaban sin sentido. Momo observaba desde un lado con un toque de envidia al presenciar la atención especial que su madre le brindaba a su hermana mayor. Siempre había sido así. De los dos hermanos, Ryo era el favorito de sus padres. Pensó que, sin Ryo, su madre la consentiría un poco más, pero no fue así. Finalmente, la incómoda atmósfera entre Saya mimando a Ryo y Ryo rechazando cortésmente su amabilidad llegó a su fin cuando la belleza madura le hizo a su hija una pregunta seria. Entonces, Ryo, ¿cuándo te casarás? Ryo casi escupió su sake al oír a su madre abordar con tanta desfachatez el tema que más la irritaba. Inmediatamente la regañó por hablar de esas cosas. Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué me preguntas eso? La mujer tenía una elegante sonrisa en su rostro mientras apoyaba su delicada barbilla en la palma de su mano mientras fingía ignorancia. Pero ya tienes 19 años y aún estás soltera. ¿No me digas que no tienes pretendientes? Vaya, es justo lo que temía. Tu entusiasmo ha ahuyentado a todos los hombres de bien. Si Oka-san no interviene en tu favor, morirás vieja y sola. Ryo inmediatamente respondió a los intentos de su madre de entrometerse en su vida amorosa con una expresión nerviosa en su rostro. De ninguna manera. No permitiré que me asocies con un desconocido. Me niego a sentar cabeza y casarme hasta encontrar al hombre capaz de derrotarme en batalla. No es mi culpa que todos los hombres de este país sean inútiles. Saya simplemente bebió de su propio sake antes de sacudir la cabeza con una expresión de lástima. Simplemente murmuró las palabras. Oh, pobrecita. Tras decir esto, la mujer guardó un silencio sepulcral. Ryo miró a su alrededor y, al ver las expresiones incómodas de todos los presentes, se marchó furioso. Al diablo con esto. Necesito un poco de aire. Momo intentó correr tras su hermana, pero Saya simplemente le lanzó una mirada fría, dejándola paralizada. Así, el primer encuentro de Ryo con su familia en varios años terminó en un ambiente incómodo. Capítulo 694. Renovadas hostilidades en Tierra Santa. En los últimos meses, la guerra por Tierra Santa había llegado a un punto muerto. Los cruzados se habían apoderado de Acre y, con su caída, gran parte de la zona circundante quedó en manos de la Iglesia Católica. Como respuesta a las pérdidas sufridas, la Alianza Bizantino-Timúrida realizó una retirada estratégica a Jerusalén, donde se reagrupó con fuerzas aliadas de la provincia de Egipto. Durante los meses transcurridos desde el inicio de la cruzada, decenas de miles de personas yacían muertas, y los católicos habían comenzado a purgar las tierras conquistadas. Alemania se había mantenido neutral, ya que sus aliados no habían solicitado su apoyo. En cambio, proporcionaron ayuda militar en forma de armas y armaduras a las fuerzas bizantinas y timúridas. Mientras esperaba que se reanudaran las hostilidades, el sultán Salan del Imperio Timúrida aprovechó este tiempo limitado para apresurar a sus soldados en el entrenamiento necesario para utilizar los mosquetes y cañones que habían comprado al Reich. Gracias a la enorme industria alemana dedicada a la fabricación de salitre, no dependían de los yacimientos naturales y podían exportar fácilmente el excedente a sus aliados. Por lo tanto, a diferencia de los católicos, que debían administrar cuidadosamente sus reservas de pólvora, las fuerzas bizantinas y timúridas tenían libertad para realizar tantos ejercicios como necesitaran. Al percatarse de esto, los reyes católicos se dieron cuenta de que cuanto más se prolongara la guerra, menos probable sería su victoria. Por ello, los comandantes cruzados se reunieron en Acre para tratar los problemas a los que se enfrentaban. El rey Audry de Valois, el rey Lorenzo Lancaster, el duque Marcelo de Borgoña, el rey Andrés Jagellón de Polonia, el rey de Hungría, así como los grandes maestres de las órdenes hospitalarias y del Dragón Rojo, se encontraban reunidos en una zona de reuniones específica.
Sentados en sillas bastante cómodas, debatían la mejor manera de poner fin a la guerra lo antes posible. Aubrey no tenía su habitual porte femenino, considerando que trataba con representantes de la iglesia. Llevaba su larga melena color miel recogida en una coleta y no usaba maquillaje. Miró fijamente al duque de Borgoña, su examante, desde el otro lado de la habitación. El hecho de que ambos hombres pudieran entrar juntos en la misma habitación sin recurrir a la violencia era en sí mismo impresionante. El duque Marcel de Borgoña era un hombre de unos 30 y pocos años. Era un hombre atractivo, con cabello castaño rojizo hasta la mitad y ojos azul profundo. Si las miradas mataran, Aubrey ya estaría muerto. El rey francés acababa de hacerle una sugerencia, una que el duque de Borgoña no podía tolerar. Repitió las palabras de su antiguo amante como si fuera una completa locura. ¿Quieres que dirija mis fuerzas a la ciudad santa y saque a los enemigos de Jerusalén? ¿Cómo demonios voy a hacerlo? El enemigo se prepara para la siguiente ronda de hostilidades. Ni se molestarán en abandonar sus murallas fortificadas para perseguir a una pequeña fuerza de borgoñones. Lo que debemos hacer es marchar sobre Jerusalén mientras aún no están preparados y tomar la ciudad por la fuerza. O tomamos la ciudad santa y declaramos el gobierno católico sobre la región, o seremos derrotados. Una cosa es segura, no podemos quedarnos aquí esperando más. Aubrey no respondió al rechazo de Marcel a su plan, y en su lugar se limitó a hacer pucheros. Los demás monarcas se sentían incómodos con la situación, pero finalmente fue el rey de Polonia quien rechazó ambas sugerencias. Para entonces, el estrategos de Egipto ha desplegado sus fuerzas sobre Jerusalén. Si asaltamos la ciudad, será un asunto costoso. Suponiendo que salgamos victoriosos, no tendremos los hombres restantes necesarios para tomar el resto de Tierra Santa. Como mucho, poseeremos algunas ciudades costeras que apenas podremos controlar. Debe haber una alternativa. Al final, fue la opinión del gran maestre de la Orden del Dragón Rojo la que encontró una solución al problema en cuestión. Quizás pueda hacer una sugerencia. Mis cañones Drake tienen un alcance superior al de los enemigos. Podemos quedarnos de brazos cruzados y bombardear la ciudad hasta someterla. No importa cuántos hombres la defiendan, no importa si no pueden alcanzar nuestra artillería. Al final se verán obligados a rendirse, y no tendremos que arriesgar la vida de nuestros soldados. Los diversos reyes contemplaron al gran maestro de la Orden del Dragón Rojo con expresiones de asombro. La realidad era que estaban tan acostumbrados a estar tecnológicamente por detrás de sus enemigos en todos los aspectos que ni siquiera consideraron esto como una posibilidad. Aunque las armas de avancarga estriadas de la Orden del Dragón Rojo carecían de potencia de fuego explosiva o de la versatilidad necesaria para ser realmente efectivas en el campo de batalla, eran excelentes armas de asedio. Probablemente podían bombardear las defensas enemigas hasta dejarlas inservibles. Aún así, la cantidad de pólvora necesaria para semejante asedio no sería insignificante. Por ello, el rey Lorenzo de Inglaterra no tardó en expresar su preocupación. Tenemos suficiente pólvora para sostener semejante asedio y aún así tener algo de sobra para nuestras fuerzas después. El rey de Hungría fue quien respondió a esta pregunta, mientras tenía una sonrisa satisfecha en su rostro. Claro que costará un ojo de la cara, sin duda, pero puedo enviar fácilmente un mensaje a la Horda de Oro para que aumente el suministro de salitre. En cuanto a los fondos, dudo que al papado le falten. Estoy seguro de que el papa estaría encantado de financiar los recursos necesarios para triunfar en su cruzada. Los distintos jefes de Estado continuaron debatiendo este asunto durante unos momentos más con gran detalle antes de decidir la acción adecuada. Finalmente, acordaron por unanimidad bombardear Jerusalén hasta su sometimiento. Los cruzados no sabían que, mientras conversaban sobre la mejor manera de lograr la victoria en su cruzada, sus rivales en la ciudad de Jerusalén celebraban su propia conferencia estratégica sobre la mejor manera de ganar esta guerra. El estratega de Egipto no tardó en expresar su preocupación por la derrota en Acre. Puede que acabe de entrar en este conflicto, pero mis exploradores informan que el enemigo ha introducido nuevas piezas de artillería en el campo de batalla. Debemos ser muy cautelosos con nuestra forma de proceder. Si desconocemos las capacidades de estas nuevas armas, podríamos cometer un grave error que podría costarnos no solo el control de la ciudad, sino también la guerra. Necesitamos enviar espías para infiltrarnos en Acre y averiguar hasta qué punto son capaces estos nuevos cañones. Salan asintió con la cabeza. Había presenciado el uso de los cañones con sus propios ojos. Parecía que tenían un gran alcance, superior al de los cañones que ellos mismos usaban. Sin embargo, era consciente de la absoluta incapacidad de las redes de espionaje personal de los hombres reunidos. A diferencia de Alemania, que contaba con una agencia de inteligencia nacional, el Imperio bizantino y timúrida dependía de redes personales establecidas por la nobleza. El estratega de los Balcanes poseía la más extensa de estas redes, pero pertenecía a una facción rival y no apoyaría fácilmente a los hombres presentes. Por lo tanto, Salan había ideado una forma alternativa de obtener la información que necesitaban y no dudó en expresar su sugerencia.
Deberíamos pedirle a Alemania que nos ayude con sus operaciones de inteligencia. Nadie tiene una red de inteligencia más grande que el Reich. Estoy seguro de que sería fácil para sus agentes descubrir la capacidad de estas nuevas armas. Los dos estrategos mostraron expresiones confusas al oír esto. La relación entre Germania y el Imperio bizantino era compleja. Si bien Berengario era aliado de Palladio y de la familia real bizantina, obstaculizaba activamente a las demás facciones que luchaban por el control del imperio. Estos dos generales bizantinos pertenecían a la facción belicista que antaño apoyó a Decencio, por lo que no sería fácil solicitar apoyo al Kaiser. En última instancia, solo podían confiar en un representante para que les transmitiera el mensaje. Así pues, el estratega de Palestina expresó su opinión al respecto. Me temo que no es tan sencillo. Reunirse con el Kaiser y presentarle una solicitud personal no es tarea fácil. Dado que el emperador no ha solicitado la ayuda alemana en esta guerra, Berengario ha adoptado una postura neutral. Como mucho, está dispuesto a proporcionarnos ayuda militar en forma de armas y armaduras. Solo está en contacto con Palladio y el propio emperador. Si solicitamos a cualquiera de ellos que hable con él en nuestro nombre, estaremos pidiendo humillación. La única manera de lograrlo es enviar un representante personal al Reich y negociar con el Kaiser el uso de sus agentes. Esto llevará tiempo, ya que Kufstein está lejos de Jerusalén. Tardaremos semanas solo en llegar a la capital del Reich, y mucho menos en conseguir una reunión con el Kaiser. Sin embargo, es nuestra mejor opción. Después de todo, no podemos infiltrarnos en Acre solos, y Alemania sigue siendo técnicamente nuestra aliada. Por supuesto, estos hombres no tenían forma de saber que los agentes de Berengario se habían infiltrado hacía tiempo en cada rincón de Europa y el Mediterráneo, y ya conocían los llamados cañones Drake que utilizaba la Orden del Dragón Rojo. Era simplemente cuestión de transmitir la información que ya habían recibido a sus aliados. Como desconocían esta realidad, los hombres presentes consideraron que era una petición demasiado grande, creyendo que Berengario tendría que emprender acciones encubiertas adicionales contra la Iglesia para obtener esta información. Por ello, retrasarían la recepción de esta información crucial enviando primero un mensajero al Reich, con la esperanza de conseguir una audiencia con el Kaiser. Si hubieran sabido que Alemania ya tenía esta información, todo lo que necesitaban para obtenerla era enviar un hombre a Constantinopla y hacer que la embajada alemana transmitiera un telegrama al Reich solicitando acceso a esta información. Con la reanudación de las hostilidades en el horizonte, cada segundo contaba. Desafortunadamente, los líderes de las fuerzas bizantinas y timúridas subestimaron las capacidades de Alemania y por lo tanto, tomaron un camino más largo para obtener la información que necesitaban desesperadamente. Solo el tiempo diría si llegarían a conocer las capacidades exactas de los cañones Drake antes de ser asediados. Capítulo 695. Se trata de retribución. Adela apretó los puños con rabia, sentada frente a su hermana mayor. Apenas podía creer lo que oía. La joven estaba tan indignada por las acciones de su esposo que casi decidió dejarlo para siempre. Ava simplemente bebió de su taza de té mientras escuchaba las divagaciones furiosas de su hermana pequeña. Te invito a mi casa, porque me compadecí de ti, y me agradeces mi bondad acostándote con mi marido. Ava no se avergonzaba en lo más mínimo de sus actos. Desde que presenció la transformación de Berengar, de un niño ingenuo a un señor competente, había deseado dejar a su marido y estar con él. Sinceramente, no esperaba que algo así ocurriera. Sin embargo, se alegró de que así fuera. En cambio, intentó desviar la atención del asunto con un comentario sarcástico sobre un comentario anterior. No sé si lo recuerdas, pero hace muchos años te pedí que lo compartieras conmigo. Si hubieras dicho que sí, no estarías tan enfadado ahora. Adela ya no pudo contener su furia. Se levantó de su asiento y le dio una bofetada a su hermana con todas sus fuerzas, dejando una huella roja en el bello rostro de la mujer. Con lágrimas en los ojos, Adela gritó las palabras que llevaba años queriendo decirle a su hermana. Te odio. Tras decir esto, salió furiosa de la sala de estar y entró en una de las muchas habitaciones del castillo. Berengario solía dormir con una o más de sus esposas en la alcoba real. Sin embargo, no era habitual que todas compartieran la misma cama, por lo que varias habitaciones estaban reservadas para las esposas del Kaiser. Adela lloraba en la cama que usaba cuando no estaba junto a su marido. No podía creer que el hombre se hubiera acostado con su hermana. Pero, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no debería haber confiado en ese hombre cerca de una mujer hermosa. Sobre todo si esa mujer estaba casada con un hombre del que él quería vengarse. Con voz derrotada, llamó a nadie en particular. Berengar, eres un tonto. Mientras Adela lloraba sola en su habitación, Linde reprendía a Berengar por sus acciones. Estaba realmente asombrada de la desvergüenza de su esposo. Desde que lo conocía, nunca había estado tan enojada con él. ¿Te acostaste con ella? ¿Qué demonios te impulsó a hacer semejante estupidez?
Berengario escuchó la furia de la mujer con expresión impasible. Se había arrepentido profundamente de sus actos, sabiendo perfectamente los problemas que causarían. Por desgracia, las mujeres hermosas eran su debilidad, sobre todo cuando había alcohol de por medio. Sin embargo, como Kaiser, Berengario no podía admitir ante su esposa que lo que había hecho estaba mal. No era su posición, sino su orgullo, lo que se lo impedía. Naturalmente, al verse acorralado y obligado a explicar sus acciones a su esposa, Berengario no solo redobló sus esfuerzos, sino que los triplicó. ¿Qué esperabas que hiciera, Linde? Ese bastardo de Wolfgang golpeó a nuestro hijo. Por primera vez en la vida, Linde estaba realmente furiosa con las mujeres de Berengar, no porque le importara que se hubiera acostado con una ramera al azar, sino porque estaba preocupada por la angustia que tal cosa sin duda le causaría a Adela cuando se enterara. Además, el hombre argumentó de la forma más ilógica. Si hubiera admitido que estaba borracho, excitado y que había cometido un error, ella habría sido más indulgente. Sin embargo, en cuanto escuchó un razonamiento tan obtuso, le gritó con todas sus fuerzas. ¿Y entonces te acostaste con su esposa? ¿Qué sentido tiene eso? Si alguien abofetea a nuestro hijo, le cortas la mano o lo mandas a ejecutar, no te acuestas con su esposa. Sobre todo cuando esa esposa es la hermana mayor de la tuya. Eres increíble. ¿Por qué no admites tu error? Berengar se negó a ceder, aunque era consciente de cuánto había metido la pata, pero si se sometía a Linde ahora y se disculpaba por sus acciones, ella nunca lo respetaría como antes. En su vida pasada, su padre le había impartido una frase sabia. Nunca te disculpes con una mujer. Si lo haces una vez, esperará que lo hagas cada vez que piense que te equivocas. Fue este razonamiento el que llevó a Berengar a negarse rotundamente a disculparse, y en cambio, a afirmar su dominio cuestionando la lealtad de Linde. ¿Te atreves a decir lo que yo, el Kaiser, puedo y no puedo hacer? ¿Qué te da ese derecho? Puede que no lo entiendas por ser mujer, pero quitarle la vida a Wolfgang es demasiado fácil. Si lo hiciera, sería solo otra cabeza en la tabla de cortar. Si de verdad quiero que ese imbécil comprenda la profundidad de sus pecados, debo reclamar a su esposa como mía antes de ejecutarlo. Solo entonces se dará cuenta de cuánto lo arruinó al tocar a mi hijo. No se trata de lógica ni razón, Linde, se trata de venganza. Al ver que Berengar no estaba dispuesto a ceder ni a disculparse por sus acciones, Linde simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Al hacerlo, Berengar la llamó. ¿A dónde carajo crees que vas? Linde se dio la vuelta y le dirigió a su marido una mirada escalofriante antes de responder a sus palabras con una lengua cargada de veneno. Voy a consolar a tu esposa. Al oír esto, Berengar se quedó atónito, pero supuso que Linde lo pasaría mejor animando a Adela que él en ese momento. Después de todo, se negaba a disculparse por sus actos, y Adela no querría oír sus excusas en ese momento. Así pues, Linde dejó solo a Berengar, donde ahogó sus complicadas emociones en abundante alcohol. Después de haber peleado con su marido, en un intento tonto de obligar al hombre a disculparse por sus acciones y admitir que lo que hizo fue un error, Linde pronto encontró su camino en los pasillos donde vio a su hijo animando a la ramera que había causado esta controversia. Linde se puso furiosa al ver a la mujer llorando. Tenía una huella roja visible en la mejilla, que supuso que era de Adela. Llamó rápidamente a su hijo y lo apartó de su tía. Hans, ven aquí ahora mismo. No quiero que andes con esa mujer. Hans fingió ignorancia tras presenciar el estado de furia de su madre. Nunca la había visto tan indignada y, sinceramente, le asustaba un poco lo que pudiera hacer en su estado actual. Evidentemente, su plan había funcionado, y su padre había tomado a Ava como una de sus amantes. De lo contrario, no habría motivo para que su madre estuviera tan furiosa. Aún así, al príncipe le extrañó que su madre actuara así cuando apoyaba tanto a todas las demás mujeres en la vida de su esposo. Empezaba a pensar que, después de todo, no entendía las complejidades del romance humano. Normalmente, lucharía por permanecer junto a su tía y consolarla, pero al ver la mirada fulminante que le dirigía su madre, casi se le sale el alma de la cabeza. Hans se acercó rápidamente a su madre con la cabeza gacha. Sin darse cuenta, esto delató sus planes, pues Linde observó con curiosidad el sentimiento de culpabilidad del niño. Inmediatamente, agarró a Anne de la oreja y le tiró de ella mientras interrogaba a su hijo sobre sus escandalosas acciones. «Mocoso, ¿tú hiciste esto? ¿Verdad?» Cuando Hans oyó la voz chillona de su madre, casi se ensucia. No negó las preguntas de su madre cuando estaba tan nerviosa, y simplemente respondió con un leve asentimiento. Al ver al chico responderle con sumisión, Linde sonrió con suficiencia antes de indagar más sobre sus motivos. ¿Qué en nombre de Dios te obligó a hacer tal cosa? Hans ni siquiera pudo sostener la mirada de su madre mientras intentaba justificar su comportamiento conspirador. Solo quería que todos fueran felices. No pensé que funcionaría. Linde sintió la necesidad de abofetear a su propio hijo en ese mismo instante,
Pero en lugar de eso, respiró hondo y se tranquilizó mientras contemplaba su adorable rostro. No podía seguir enfadada con él, a pesar de que lo que había hecho le había causado un buen dolor de cabeza. Sin embargo, sus acciones no quedarían impunes. Rápidamente dictó una sentencia para su hijo como represalia por sus actos delictivos. Quedas confinado en tu habitación durante las próximas 2 semanas. Salvo para ir a la escuela y al cuerpo de cadetes, no puedes salir de tu habitación hasta que yo lo diga. ¡Qué vergüenza, jugar con la mente de los adultos! Espero que reflexiones sobre tus acciones y los problemas que has causado. También espero un informe detallado sobre por qué creíste necesario hacer de casamentero entre tu padre y tu tía. Hans protestó de inmediato por la decisión de su madre. Consideraba injusto el grado de disciplina que ésta le aplicaba. El castigo, claramente, no se correspondía con el delito. O eso creía. Sin embargo, ante la mirada aterradora de su madre enfurecida, el niño no pudo expresar plenamente sus argumentos contra la sentencia que le había impuesto y se limitó a responder con una ocurrencia infantil. Eso no es justo. Linde no estaba de humor para escuchar las excusas del chico. Rápidamente agarró la mano de su hijo y lo arrastró a su habitación mientras seguía sermoneándolo. No tienes ni idea del lío que has causado manipulando a tu tía y a tu padre. Deberías considerarte afortunado de solo estar castigado 2 semanas. Es evidente que tu padre y yo te hemos dado demasiada libertad. A partir de ahora, las cosas van a ser mucho más estrictas por aquí. Tras decir esto, Linde metió a su hijo en su habitación y cerró la puerta con llave. A decir verdad, no era precisamente el peor castigo del mundo. La habitación de Hans era más grande que la mayoría de los áticos, con baño propio, escritorio y biblioteca. La parte más difícil de su castigo sería escribirle un informe a su madre, explicándole el porqué de sus planes. No sabía cómo explicarle lógicamente por qué quería a Ava como otra de sus mamás. Linde, por otro lado, se dirigiría a las habitaciones de Adela, sin preocuparse lo más mínimo por Ava, quien presenció toda la escena y estaba terriblemente confundida con lo que se había dicho. Si Ava era tan ingenua como para dejarse manipular por una niña, Linde no se molestaría en explicárselo. En cuanto a Adela, seguía llorando con su linda carita en la almohada. La noticia de que su hermana había seducido a su marido la destrozó. Capítulo 696. La lucha interna de Itamí Rillo. Itamí Rillo duerme en un futón. Fue uno de los primeros inventos que trajo al mundo. Dormía cómodamente, desnuda bajo su futón. Era una costumbre suya, tanto en su vida pasada como en esta. La razón principal era la comodidad. No le gustaba enredarse en la ropa mientras dormía. En las tierras de su familia, el ejército imperial japonés se mantuvo vigilante. Aunque los rebeldes fueron derrotados y sus líderes capturados, esto no significó que no lanzaran un contraataque. En cuanto a la familia de Itamí, dormía en sus aposentos. Tras una discusión con su madre, la mujer había pasado gran parte de su estancia en la región evitando a su familia. No podía tolerar las travesuras de su madre hasta cierto punto. Aunque disfrutaba de la compañía de su hermana, la niña era demasiado dependiente. Incluso ahora, Rillo tenía que estar atenta por si se colaba en su cama. Naturalmente, en cuanto se abrió la puerta de su habitación, Rillo tomó su espada y la desenvainó, antes de apuntar directamente al lindo rostro de su hermana pequeña. Momo observó la cruel indiferencia de su hermana. No le tenía ningún miedo a Rillo. Así solían comportarse en tales circunstancias. En cambio, se golpeó la cabeza con su pequeño puño y sacó la lengua mientras se burlaba de su hermana mayor. Parece que me han descubierto. Rillo suspiró antes de envainar su espada, donde negó con la cabeza. No le incomodaba en absoluto estar desnuda cerca de su hermana. Al contrario, estaba agotada por el comportamiento excesivamente cariñoso de las chicas. ¿Qué quieres, Momo? La chica sonrió al instante antes de cerrar la puerta y desvestirse. Con expresión inocente, expresó su deseo. Solo quería dormir con Nee-chan. Rillo contempló el cuerpo desnudo de su hermana y sus pupilas se encogieron. ¿Qué demonios le estaba dando su madre de comer a esta niña? Era varios años menor, aún estaba en desarrollo, y aún así, la chica tenía más curvas que ella. Fue en ese momento que una sensación de vergüenza finalmente se apoderó de la mente de Rillo mientras se cubría el cuerpo desnudo con las manos antes de regañar a su hermana. ¿Qué haces? No puedes desnudarte en mi habitación y compartir mi futón. Momo miró a su hermana con una expresión confundida antes de preguntarle por qué no podía hacer tal cosa. Pero siempre duermes desnuda, Nee-chan. ¿Por qué yo no puedo? Rillo no pudo evitar golpear a la niña en la cabeza por su falta de cerebro antes de regañarla. ¡Idiota! Una cosa es dormir desnudo solo, pero no puedes hacerlo con otra persona. Y menos con tu hermana. Eso es tabú. Fue en ese momento que Rillo buscó entre sus pertenencias y se vistió con un kimono de seda suelto,
antes de instar a su hermana a hacer lo mismo. No se puede evitar. Si vas a dormir con tu hermana, vístete. Momo aplaudió en silencio con entusiasmo antes de obedecer. Tras vestirse de nuevo, se metió en el futón con su hermana mayor y se acurrucó junto a ella. Nee-chan es la mejor. Ryo se sonrojó de vergüenza en la oscuridad al oír estas palabras. Apartó la mirada de su hermana, por si la aguda vista de la niña se percataba. Fue en ese momento que Momo formuló una pregunta similar a la que su madre le había hecho al llegar. Oye, Nee-chan, ¿de verdad no hay ningún hombre en tu vida? Ryo se puso aún más nerviosa al oír a su hermana pequeña hacer una pregunta tan descarada. No pudo evitar preguntarse por qué la chica estaba tan interesada en su vida amorosa. ¿Por qué te importa? Momo miró el rostro sonrojado de su hermana antes de preguntar con una expresión inocente en su rostro. Solo tengo curiosidad. Sé que nunca pensaste en ningún chico mientras vivías aquí, y una vez que te fuiste a la guerra, estaba segura de que encontrarías a alguien. Eres tan hermosa y valiente. Estaba segura de que alguien te perseguiría. Sin embargo, le dijiste a Okasan que no te interesaba nadie a menos que pudiera derrotarte. ¿Significa eso que aún no has conocido a nadie? Ryo suspiró profundamente al reflexionar sobre la pregunta. En esta vida, todos los hombres que había conocido carecían de algo. Sin embargo, eso no significaba que en su vida pasada estuviera soltera como Berengar. Poco después de la muerte de Julian, Ryo cayó en una profunda depresión, y solo salió de su desesperación gracias a uno de sus oficiales superiores. Ambos salieron en secreto, hasta que otro soldado se enteró y la mató en un acto de celos. Sin embargo, al recordar el nombre y el rostro de ese hombre, se dio cuenta de que no recordaba ninguno de los dos. Era casi como si simplemente fuera un sustituto del hombre que tanto anhelaba. Un imbécil que se había hecho pedazos en los últimos días de un conflicto de 20 años. Sin querer, mencionó el nombre al pensar en su vida pasada. Julian, eres tonto. Esto sobresaltó a Momo al instante. El nombre de Julián le resultaba desconocido. Nunca lo había oído. Demonios, incluso le costaba pronunciarlo. Así que, ¿cómo lograba su hermana decirlo con tanta claridad? Si no estuviera tan segura de que Ryo se refería a un hombre, habría pensado que la chica hablaba sin sentido. Muchas preguntas rondaban su mente, la principal de ellas era: ¿quién es Julián? A Momo le costaba pronunciar la letra L, como a muchos japoneses que no estaban acostumbrados al inglés. Ryo miró a su hermana con expresión de asombro. Solo entonces se dio cuenta de que había expresado sus pensamientos en voz alta. Intentó inventar una excusa, pero fracasó por completo. Eso es algo difícil de explicar. Solo debes saber que él era alguien muy querido para tu Nee-chan. Esto solo aumentó la curiosidad de Momo por la identidad del misterioso hombre. Rápidamente preguntó por él. En toda su vida, Momo nunca había visto a su hermana interesarse por un hombre. ¿Qué quieres decir con era? Está bien. Ryo negó con la cabeza con una expresión solemne en su rostro antes de decirle la verdad a su hermana. No, no lo es. Murió hace muchos años, pero no pasa nada, lo he superado. Momo no le creyó ni un segundo a su hermana al oír esto. Infló las mejillas en señal de desafío antes de regañar a Ryo por no ser honesta consigo misma. Me parece que sigues obsesionada con él. Claramente, quien quiera que fuera, lo usas como modelo para juzgar a otros hombres, o como excusa para alejarte de ellos. Parece que aún necesitas sanar un poco. Ryo se sorprendió con esta declaración. Miró a su hermana pequeña con un toque de sorpresa en el rostro, antes de bromear. ¿Quién eres y qué has hecho con mi tonta hermanita? Momo hizo pucheros una vez más mientras golpeaba sus pequeños puños contra el hombro de Ryo. Nee-chan. Hablo en serio. Ryo suspiró mientras acariciaba el cabello negro azabache de la chica. No tenía nada más que decir al respecto y la obligó a dormir un poco. Duérmete, Momo. El amanecer está más cerca de lo que crees. Tras decir esto, la mujer ignoró a su hermana menor y sus protestas. Finalmente, Momo se durmió. Sin embargo, Ryo permaneció consciente un rato, temerosa de haberle contado a su hermana algo que no debía. ¿Qué pasaría si la chica le hubiera contado a su madre lo que había dicho? Las cosas no acabarían bien si esa vieja zorra descubriera que seguía enamorada de un hombre que murió hace mucho tiempo. O quizás sería más preciso decir que moriría muchos años después. Finalmente, Ryo se quedó dormida, soñando con su vida pasada y lo fácil que era en aquel entonces, sobre todo en comparación con este mundo brutal de guerra e intriga. Se sintió aliviada al saber que, al menos en sueños, aún podía oír su voz y ver su rostro. Capítulo 697. Tomando posesión. Linde se encontraba en la puerta de los aposentos de Adela. Contempló la escena de la joven sollozando profusamente tras descubrir que su esposo se había acostado con su hermana.
Si la relación entre los dos hermanos hubiera sido más cordial, tal vez se habría sentido menos herida. Sin embargo, la situación entre Adela y Ava era complicada. No solo era la primera prometida de Ava, Berengar, sino que siempre la había menospreciado. Berengar no se acostó con Ava para lastimar a Adela. No fue un acto deliberado de crueldad. Para él, era una venganza contra Wolfgang. Si Ava no se le hubiera insinuado, nunca lo habría considerado una opción viable. El alcohol influyó en su negligente pensamiento. Aunque Linde disfrutaba jugando con Honoria y Adela, estaba comprometida con su relación con Berengar, y aunque él se había comportado como un tonto con sus recientes acciones, lo único que deseaba era reunir a Adela y Berengar, por lo que había venido a suavizar las cosas con la chica. Después de todo, nunca podría esperar que Berengar se disculpara por su comportamiento. Linde se acercó a la pequeña Adela, quien tenía la cabeza boca abajo sobre las almohadas, y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. La repentina acción la dejó en shock. Al darse la vuelta, vio a Linde sonriéndole cálidamente. Inmediatamente, Adela hundió la cabeza en el pecho de la mujer y lloró aún más. Linde. Berengario se acostó con mi hermana. Linde hizo callar a la niña mientras acariciaba su sedoso cabello dorado. Suspiró profundamente antes de intentar consolar a su antigua rival en su momento de necesidad. Sí, oí. Berengar es un idiota, pero tenía sus razones. Adela miró hacia arriba con un dejo de furia en sus ojos de zafiro mientras regañaba a Linde por ponerse del lado de su marido. ¿Por qué te pones de su lado? Sabes que lo que hizo estuvo mal. Linde no negó que se sintiera incómoda al elegir a Berengar, sobre todo después de haberle dirigido palabras tan especiales. Sin embargo, no dudó en responder a la declaración de Adela. ¿Conoces la historia completa? El marido idiota de tu hermana atacó a Hans en un ataque de furia. Desde entonces, ha sido arrestado y espera su ejecución. Ava se puso histérica tras el arresto de su marido, y Hans, temiendo por su seguridad, la convenció de implorarle perdón a Berengar. Ya sabes cómo es Berengar con su furia. Si Ava no hacía nada, probablemente ella también sufriría. Por supuesto, en cuanto la noticia llegó a sus oídos, nuestro querido esposo recurrió a la bebida. Al fin y al cabo, esa parece ser su forma de lidiar con el estrés. Aprovechando esta situación, su hermana lo abusó sexualmente. Creyendo que era el momento oportuno para castigar aún más a Wolfgang antes de su ejecución, Berengario no se resistió. No creo que haya sentimientos entre Berengar y tu hermana. Probablemente sea algo puntual. Veo que se arrepiente profundamente ahora que ha tenido tiempo de reflexionar sobre la situación. Deberías tomarte un tiempo para ordenar tus pensamientos y darte cuenta de que este es el precio que tienes que pagar por estar con un hombre como Berengar. Nuestro esposo es el hombre más rico y poderoso del mundo, y además es guapo. Mujeres de todo el mundo inevitablemente se le echarán encima, y a veces no podrá resistir la tentación de aprovecharse. No me enoja que Berengar se acostara con tu hermana. Me enoja que no se tomara el tiempo de pensar en el efecto que eso tendría en ti. Si hay algo que se interpone entre tu felicidad y la de Berengar, son tus celos. Si quieres conservarlo, te sugiero que seas más flexible con su forma de manejar sus relaciones con otras mujeres. Como sabes, la ley alemana le permite tener otra esposa, y un hombre como él no dejará esa vacante. No digo que esa mujer vaya a ser Ava, pero debes darte cuenta de que estar celosa de la próxima mujer que traiga a casa no te hará ningún favor. Espero que ambos puedan superar esto, y si necesitas un hombro para llorar, aquí estoy. Tras escuchar el largo discurso de Linde, Adela se secó las lágrimas. Era cierto que desconocía toda la historia. Ava acababa de decirle descaradamente, «Me acosté con Berengar». Naturalmente, Adela lo negó al principio, pero al ver el mordisco en el cuello de la mujer, supo que era cierto. Después, simplemente se puso histérica, sin siquiera atender a razones. Ava no tenía la inteligencia suficiente para explicarle sus acciones a su hermana. Al escuchar a Linde explicarle toda la situación y añadir su consejo personal, Adela logró calmarse, al menos hasta el punto de no derramar más lágrimas. Aún así, estaba enojada con Berengar. Ese idiota ni siquiera se detuvo a pensar en cómo sus acciones podrían afectar a sus seres queridos. Empezaba a pensar que algo fallaba gravemente en su cerebro. Era como si la empatía fuera una emoción ajena a él. Algo que no registraba su cerebro. Al ver que Adela se había calmado un poco, Linde la abrazó con fuerza. Mientras disfrutaban del momento, llamaron a la puerta y Berengar estaba en el umbral. Había elegido el momento oportuno para entrar. Aún así, Adela lo fulminaba con la mirada. Tenía una bandeja de bebidas en las manos, pues comprendió que la mejor manera de superar sus problemas era hablar de ello. Linde aceptó rápidamente su bebida y decidió mantenerse al margen de lo que Berengar tuviera que decir. Adela, en cambio, dudaba, pero tras la insistencia de los demás, suspiró y dio un sorbo a su bebida,
permitiendo que Berengar dijera lo suyo. Una vez que los tres tuvieron algo de alcohol en la sangre, Berengar suspiró profundamente antes de hacer su declaración. No voy a disculparme por lo que hice, simplemente porque no creo que haya estado mal. En las mismas circunstancias, estoy seguro de que lo volvería a hacer. Adela estaba a punto de derramar su bebida sobre su cabeza cuando Berengar hizo un gesto con el dedo y la detuvo antes de continuar con su discurso. Sin embargo, debo decir que lamento que mis acciones te hayan hecho daño. Sé que la relación entre tú y Ava es, como mínimo, tensa. Debería haberte informado de mi decisión antes. Wolfgang hizo algo imperdonable, algo que ni siquiera su vida podría pagar. Ava se acercó a mí, y supe que la mejor manera de vengarme era robársela antes de que muriera. Entonces, y solo entonces, me habría sentido satisfecho. Quiero que sepas que no tengo intención de ver a tu hermana a largo plazo ni de criar a sus hijos. Estoy segura de que alguien más puede asumir esa función. Dado que la situación se ha vuelto tan tensa entre ustedes, la trasladaré al antiguo castillo familiar, donde ella y su familia estarán bien cuidadas hasta que encuentre a un hombre que la cuide. Desde que tengo memoria, nunca he sentido algo por tu hermana, y eso no ha cambiado. Siempre ha sido y siempre será un fastidio. Sin embargo, me siento justificada por lo que hice, ya que una vez que la infidelidad de tu hermana se le revele a su esposo, él sufrirá muchísimo, y entonces, cuando haya perdido toda esperanza, le cortaré la cabeza. Esto también servirá de advertencia para todos los que quieran hacerle daño a mi familia. Si te atreves a tocar un solo pelo de mis hijos, no solo te mataré. Me acostaré con tu esposa antes de hacerlo. Eso es todo lo que quería decir. Tómate el tiempo que necesites para superar esto. Te esperaré cuando estés listo para volver a mis brazos. Tras decir esto, Berengar se levantó y se fue, dejando a Adela en un estado de conflicto. Sinceramente, no sabía cómo superarlo. Mientras tanto, Linde observaba la espalda de su esposo mientras salía de la habitación con una sonrisa de suficiencia en su hermoso rostro, murmurando una sola frase. Perro astuto. Le asombraba la capacidad del hombre para asumir la responsabilidad de sus actos, y al mismo tiempo, negarse a disculparse de una forma que resultaba encantadora. Era un imbécil por lo que hizo, no se podía negar. Sin embargo, era un imbécil encantador, y el hombre al que amaba. Si realmente se hubiera humillado ante Adela para obtener su perdón, Linde habría sentido repugnancia por sus acciones. Sin embargo, Berengar había superado sus expectativas, y por eso estaba muy excitada. Si Adela no estuviera tan mal, habría aprovechado la oportunidad para correr tras su hombre y ver cuánta energía le quedaba después de su pequeño romance. Capítulo 698. No eres una mujer que amo. Inmediatamente después de que Berengar terminara su trato con Adela, buscó a Ava, quien seguía sentada en el mismo sitio. La mujer no podía creerlo. Por mucho que hubiera maltratado a Adela en el pasado, la chica nunca le había dicho «te odio» con tanta seriedad. Empezaba a cuestionar cada decisión que había tomado. Berengar notó la expresión deprimida en el rostro de la mujer, pero no se inmutó. Se sentó junto a su cuñada y de inmediato captó su atención. «Ava, tenemos que hablar». Ava miró a Berengar e inmediatamente intentó abrazarlo, creyendo que sería un hombro para llorar. Sin embargo, el hombre la apartó con una expresión severa. Esto la sorprendió al principio, pero no le dio importancia y asintió obedientemente, indicándole que hablara. Wolfgang recibirá una suspensión temporal de la ejecución. Aunque sigue siendo culpable de agresión a un miembro de la familia real y, por extensión, de traición. No lo ejecutaré hasta que reciba el permiso de su hermano menor, Adelbrand. Lo último que necesito es que uno de mis generales más capaces se vuelva contra mí. Le avisaré a Adelbrand y le pediré que me visite personalmente antes de decidir qué hacer con Wolfgang. Si Adelbrand me ruega que le perdone la vida, lo exiliaré a las colonias para que empiece de nuevo y viva una vida de trabajo agotador. En ese caso, su matrimonio será anulado por infidelidad y se le concederá la custodia de sus hijos. Todo el dolor que Ava sentía desde que Adela la rechazó se desvaneció al instante. Valdría la pena si lograba alejarse de Wolfgang y congraciarse con Berengar. Intentó abrazar y besar a Berengar, pero fue detenida antes de que pudiera hacerlo. Él no esperó su respuesta y continuó su discurso. En cuanto a lo que pasó entre tú y yo, fue un error. No continuaré nuestra relación hasta que Adela lo acepte. Por ahora, te pediré cortésmente que abandones mi palacio con tu familia. Sin embargo, no te enviaré a la calle, aunque Adela insistiera. En cambio, te permitiré a ti y a tus hijos permanecer en el antiguo castillo de mi familia. Tú y tus hijos recibirán los cuidados necesarios, y no les faltará de nada. Si Adela acepta nuestra relación, no me importará visitarte de vez en cuando y tener relaciones íntimas contigo. Sin embargo, no seré el padre que tus hijos necesitan. Ya tengo mi propia familia, y tus hijos con Wolfgang nunca serán míos. Si no deseas una relación así, puedes buscar otro hombre con quien casarte,
y cualquier relación que tengamos llegará a su fin. La decisión es totalmente tuya. Ava se quedó atónita al oír la noticia. Pensó que por fin había caído en la gracia de Berengar, cuando en realidad solo la habían usado por capricho y la habían descartado después. Ava no podía creer que el hombre fuera tan descarado después de lo que le dijo en su momento íntimo. Inmediatamente cuestionó su integridad. ¿Y si me quedo embarazada de tu hijo? ¿Eres tan cruel como para abandonarme a mí y a nuestro hijo? Ante esto, Berengario, con expresión estoica, le dio una respuesta a la mujer. No le gustó su actitud y estuvo a punto de darle un revés. Si das a luz a mi hijo, participaré parcialmente en su vida. Sin embargo, no lo reconoceré como mío. No tendrá derecho a mi trono y no será más que un bastardo. En cuanto a tus demás hijos, ya he dejado clara mi postura al respecto. La belleza madura tenía una expresión complicada en el rostro. No era para nada lo que esperaba después de acostarse con el Kaiser. ¿Por qué era ella la única? Aunque no esperaba casarse con él, al menos esperaba recibir el mismo trato que Henrietta. En cambio, se desprendió como una leprosa. La naturaleza vengativa de Ava se apoderó de ella al pensar en la relación de Berengar con su hermana, y de inmediato amenazó con revelar su secreto si no la acogía a ella y a sus hijos. Sé lo que pasa entre tú y tu hermana. No dudaría que uno de tus supuestos herederos sea realmente suyo. Si no me cuidas como es debido, quizás le cuente a alguien sobre la relación tabú que tienes con tu hermana. Aunque la mujer amenazó a Berengar, este no la atacó de inmediato, sino que la reprendió por su ingenuidad. Henrietta es mi tía de sangre. Desde un punto de vista consanguíneo, nuestra relación no es diferente a la que tengo con tu hermana. Si no fuera por la importancia política de mi último matrimonio, lo habría hecho público y me habría casado con ella. Adelante, díselo a los demás. Simplemente haré que la verdad esté al alcance de todos. La voz de la corona es mucho más fuerte que la tuya. No tienes poder sobre mí, y pensar que lo tienes demuestra lo insensato que eres. Si fuera un hombre más despiadado, te haría unirte a tu esposo para amenazarme ahora mismo. Eres realmente la esposa de tu marido. Sabes lo que les hago a quienes me amenazan, y aún así intentas chantajearme con tanta valentía en mi casa, bajo mi supervisión, sin testigos. A veces me pregunto si eres realmente la hija de Otto. Te falta la inteligencia y la gracia que tiene la mayoría de tu familia. Ava inmediatamente se dio cuenta de lo tonta que había sido e inclinó la cabeza en señal de disculpa. Por favor, perdóname, mi Kaiser. Berengario suspiró profundamente mientras pensaba si debía entretener a una mujer tan grosera. Entonces, recordó lo bien que se sentía meter su verga entre sus piernas y decidió mostrarle compasión al necio. Supongo que ahora tengo al menos un buen recuerdo de ti. Por eso, te perdonaré la vida y fingiré que este pequeño incidente nunca ocurrió. Sin embargo, amenázame de nuevo y verás lo despiadado que puedo ser. Ava ya no cuestionó a Berengar después de esto. Aceptó su destino. Después de todo, la vida en un lujoso castillo era mejor que la que le esperaba con Wolfgang. Quizás podría convencer a su hermana de que aprobara su relación con Berengar. Si lo lograba, sus días estarían llenos de lujo y placer, incluso si no hubiera amor entre ella y el Kaiser. Después de todo, no podía quitarse de la cabeza la sensación que experimentó al estar físicamente unida a Berengar. Siempre rondaba, recordándole lo que podría ser. Una vez que la mujer se mostró más dócil, Berengar suspiró y se levantó de su asiento. Salió de la habitación con un último consejo. Te daré una semana para informar a tus hijos sobre los cambios que están a punto de ocurrir en sus vidas. Esto me da tiempo para encontrar personal de confianza que cuide de ti y de tu familia en el viejo castillo. Después, haré que trasladen tus cosas y ya no serás bienvenido en el palacio como invitado de tu hermana. No te presentes en mis puertas sin avisar, o te rechazaré. En cuanto a si nuestra diversión puede continuar o no, eso lo decide tu hermana. Normalmente, haría lo que quisiera para conquistar a una mujer que me gusta. Sin embargo, no eres una mujer a la que ame, y llamarte amante sería un insulto para mi hermana. Si nuestra relación se convierte en algo más que un capricho pasajero, lo deciden tú y Adela. Dicho esto, Berengar se alejó de Ava y siguió su propio camino. Ava intentaría reconciliarse con su hermana poco después, pero finalmente la chica la rechazaría. Por el momento, no lograría convencer a Adela de aceptar su romance con Berengar. Capítulo 699. Llegada de los exiliados indios parte 1. Habían pasado meses desde el día en que Berengar rechazó a Ava y en ese momento, dos niños viajaban en tren rumbo a Kufstein. Uno de ellos era el emperador del imperio Anampur, quien había pasado los últimos meses en un peligroso viaje hacia el imperio alemán. A su lado estaba su hermana menor, Priya, quien observaba con asombro por la ventanilla del extraño vehículo conocido como tren. Comparada con la condición en la que se encontraba al iniciar este viaje, estaba mucho mejor. La niña ya no estaba al borde de la muerte,
pues llevaba meses sin consumir el veneno que su tío le había preparado. Su tez, aunque pálida, mostraba signos de su tono normal. Seguía frágil, pero ya podía caminar sola, al menos cierta distancia. A diferencia de los invitados habituales del Palacio Real de Kufstein, estos dos niños viajaban en un asiento de clase turista estándar. Viajaban de incógnito y no podían permitirse un camarote de primera clase. A su lado estaba el comerciante a quien su primo Iswar había pagado para que los llevara a su destino. Hasta ahora, creían haber pasado desapercibidos. En realidad, los agentes del Linde los habían identificado como personas de interés hacía tiempo, e incluso habían evitado en secreto algunos intentos de asesinato de su tío. Había una razón por la que pudieron pasar la aduana alemana con tanta facilidad. Incluso al comerciante le pareció extraño. Normalmente, los comerciantes extranjeros tenían que hacer grandes esfuerzos para entrar en el Reich. Si no fuera el centro comercial de Europa, no se molestarían en hacerlo. Sin embargo, en cuanto el hombre presentó sus documentos de identidad a los funcionarios de comercio e inmigración en la frontera húngara, su cargamento solo fue revisado brevemente en busca de contrabando antes de ser aprobado. Los guardias solo echaron un vistazo rápido a los documentos de identificación que se habían preparado para los dos niños. A menos que uno fuera un viajero habitual a tierras del Reich, sería interrogado extensamente sobre lo que llevaba, la identidad de todos los que lo acompañaban y el motivo de su visita. Con las recientes expansiones de la seguridad fronteriza, solo quedaban unas pocas maneras de entrar al Reich de forma segura, y los caminos estaban llenos de refugiados y comerciantes. Incluso ahora, el comerciante estaba un poco inquieto por lo fácil que le había resultado introducir a los niños al imperio. Daria y Prilla desconocían estas incertidumbres, y en cambio, Prilla miraba por la ventana con una sonrisa radiante, haciéndole preguntas a su hermano sobre todas las maravillas que había presenciado. «Hermano, ¿qué es eso? ¿Lo ves? Se mueve. Solo. ¿Dónde están los caballos que lo tiran?» A lo que se refería la joven era un tractor a vapor que hacía tiempo había sustituido a las máquinas de tracción animal como herramientas agrícolas en los campos de Austria. El granjero, con una alegre sonrisa, arrastraba un arado sembrador por sus campos. La agricultura era un tema recurrente en los intereses de Berengario. Convencido de que ninguna familia debería pasar hambre, se esforzaba al máximo por ofrecer alimentos abundantes, asequibles y saludables. Comparado con el imperio Anampur, donde gran parte de la agricultura se realizaba a mano, este era un espectáculo verdaderamente maravilloso, especialmente para la niña que había estado confinada en el palacio la mayor parte de su vida. Lo cierto era que Daria sabía muy poco sobre el misterioso imperio alemán, solo lo que había oído de su primo Iswar. Diablos. Desconocía que Austria había creado un imperio hasta el momento en que emprendió su viaje. ¿Cómo iba a saber qué era ese tractor? Por desgracia, debido a la historia que le contaba a menudo a Prilla cuando estaba sola y enferma, la niña creía que era un experto en el tema. Por lo tanto, solo pudo hacer una mueca al admitir su ignorancia ante la niña, que tenía los ojos muy abiertos. «Lo siento, Prilla, no sé la respuesta a eso». La expresión de la niña se entristeció al darse cuenta de que no obtendría respuesta, a pesar de estar verdaderamente interesada en el magnífico dispositivo. Como si se apiadara de ella, tras meses cuidándola, el viejo comerciante rompió su silencio. «Ese aparato se llama tractor. No tengo ni la menor idea de cómo funciona, pero es una herramienta fundamental de la agricultura alemana. Es capaz de hacer el trabajo de docenas de animales y cientos de hombres. El aparato que lleva en la parte trasera se conoce como arado sembrador y se utiliza tanto para arar como para sembrar los campos. Solo se necesita una persona para asegurar la carga de los dispositivos. Después, simplemente se sienta y conduce el tractor por la parcela que desea sembrar. Este dispositivo es una de las principales razones por las que Austria es conocida actualmente como el granero del Reich. Durante mi última visita, estos dispositivos eran poco comunes, ya que la tecnología acababa de desarrollarse. Parece que ahora estas herramientas son comunes. Daria tenía una mente política muy desarrollada y comprendió de inmediato lo que esto significaba. Su curiosidad lo venció y rápidamente le preguntó al hombre la pregunta más pertinente que tenía en mente. Si es así, se necesitan pocas manos en los campos, entonces ¿a dónde fueron todos los campesinos? El comerciante sonrió antes de informar al emperador exiliado de Anampur y a su hermana pequeña lo avanzada que estaba Alemania en comparación con su tierra natal. El Reich no tiene campesinos. Claro que hay agricultores, pero como pueden ver, son menos que en cualquier otro lugar que haya visitado. En cambio, la antigua clase campesina tiene libertad para trabajar en el campo que desee. Mientras uno sea lo suficientemente capaz en el Reich, puede ascender a una posición elevada sin siquiera haber nacido en la nobleza. Es por eso que se ve a tanta gente en las fronteras esforzándose por entrar. Por supuesto, los alemanes son un pueblo orgulloso. Reciben solo a unos pocos extranjeros en sus tierras. En su mayoría, mujeres jóvenes, capaces de ser esposas y madres, e insisten en que estas mujeres se casen con hombres alemanes,
y que sus hijos se casen con alemanes. Algo que están más que dispuestos a hacer si eso significa escapar de la vida que les espera en sus países de origen. Ha pasado tiempo desde mi última visita a esta parte del mundo, pero parece que los alemanes se preparan para una gran guerra contra sus vecinos. La última vez que estuve aquí, estas extensas defensas fronterizas no existían. ¡Qué demonios! En aquel entonces todavía se conocía como el Reino de Austria. Prilla sintió curiosidad al instante por la rápida transformación de esta tierra y su causa. El comerciante parecía ser una fuente confiable de información, por lo que rápidamente solicitó más información. ¿Cómo se convirtió el Reino de Austria en el Imperio Alemán y por qué no se le llama Imperio Austríaco? El anciano suspiró, antes de sacudir la cabeza, tristemente tuvo que admitir que sus conocimientos eran limitados. Desafortunadamente, no soy la persona más indicada para hacer esa pregunta. Solo sé lo que sé gracias a mis contactos en el Imperio Bizantino. Es un importante socio comercial, un aliado del Reich. La chica volvió a hacer pucheros, y al ver esto, el hombre sintió que se le partía el corazón. Así que decidió hablar de lo poco que sabía. Les contaré los rumores que he oído, pero no puedo garantizar su veracidad. Este imperio está gobernado por un hombre conocido como Berengar von Kufstein. Supuestamente, hace 7 años, no era más que el primogénito de un noble menor. Al parecer, desarrolló una extraña tecnología que le permitió producir acero en masa. Se hizo excepcionalmente rico en poco tiempo. Berengario intentó mantenerse al margen de la política, pero al parecer sus vecinos tenían otros planes. Rápidamente se involucró en algunas guerras menores y ascendió en la jerarquía noble derrotando a sus enemigos. Tras una serie de victorias, se convirtió en rey de una Austria independiente, donde fue universalmente despreciado por sus vecinos. A pesar de ello, su reino continuó prosperando y su poderío militar se expandió. Mediante la diplomacia, logró que algunos de sus vecinos se unieran a él. Conquistó al resto. Al final, unificó la mayor parte del mundo alemán, con algunas pequeñas áreas aún en manos de sus vecinos. Al parecer, el Kaiser albergaba grandes ideales. Unificar a su pueblo en un poderoso imperio, por lo que lo llamó Imperio Alemán, en lugar de Imperio Austriaco. Aun cuando el Reino de Austria fue el responsable de la unificación del imperio. La historia de Berengar von Kufstein es interesante. Según a quien le preguntes, es un santo o un demonio. Para el pueblo alemán, es un monarca benévolo que los guía hacia una nueva y próspera era. Para los pueblos vecinos, es un tirano sanguinario y un hereje que busca imponer su poder sobre todos. Solo soy un viejo comerciante del este, y lo único que sé de Alemania es que el comercio con el imperio es seguro y estable. Los alemanes son las personas más ricas del mundo y están dispuestos a importar lujos de todo el mundo para saciar sus gustos caros. Aparte de las dificultades para entrar al país, no tengo ninguna queja. Las fuerzas militares y policiales alemanas se esfuerzan al máximo para asegurar las fronteras del reino. No encontrarás salteadores de caminos ni bandidos en el imperio, ni bandas callejeras. Los delitos violentos se castigan severamente y las organizaciones criminales que se aprovechan de la población son erradicadas. El pueblo alemán vive en un estado de paz y prosperidad, como en ningún otro lugar del mundo. Incluso si la antigua nobleza quisiera alzarse contra su nuevo monarca, no encontraría voluntarios para hacerlo. Tu primo eligió sabiamente enviarte a Kufstein. Aquí estarás a salvo de tu tío. Tras escuchar este discurso, los dos hermanos se sintieron mucho más seguros de sus posibilidades de sobrevivir en Alemania. Quién sabe, quizás incluso podrían convencer al Kaiser de que se uniera a su causa y restaurara a Daria en el trono. Capítulo 700. La llegada de los exiliados indios parte 2. El tren finalmente llegó a Kufstein, donde los dos exiliados indios se bajaron de sus escaleras junto a su guía, quien los había ayudado en el viaje hasta allí. El hombre echó un último vistazo a los dos niños antes de señalarles el camino al palacio. Si sigues por este camino, entrarás al distrito del palacio. Deberías poder identificar en qué edificio vive el Kaiser por su imponente tamaño y majestuosidad. Al acercarte a las puertas, entrega esta carta a los guardias. Tu primo Iswar ya ha programado una visita diplomática con el Kaiser. Esta carta contiene la aprobación de la corona de Alemania para su visita. Deberían permitirle el acceso al palacio. Sin embargo, no se sorprenda si lo tratan con recelo. Al fin y al cabo, solo están ustedes dos, y deberían estar esperando una delegación más numerosa. Me temo que aquí es donde nos separamos. Ha sido un honor servirle, Su Alteza. Tenga la seguridad de que, mientras tenga aliento, no diré ni una palabra sobre su viaje a nadie. Daria miró al hombre con una sonrisa amarga y asintió antes de tomar la mano de su hermana. Él la apoyaría durante su viaje al Palacio Real. Le agradeció la ayuda que les había brindado durante los últimos meses. Gracias, Ranjan. Recordaré la ayuda que nos has brindado a mí y a mi hermana. Cuando regrese al imperio y reclame mi legítimo trono,
me aseguraré de que recibas una buena recompensa por tus esfuerzos. El comerciante sonrió al escuchar estas palabras e inclinó la cabeza antes de partir. Ha sido el honor de toda una vida. Tras decir esto, desapareció entre la multitud reunida frente a la estación. Dado que el hombre se encontraba en Kufstein, pretendía aprovechar el lucrativo mercado para traer algunas mercancías al imperio Anampur. Había muchas cosas que solo se podían comprar en la capital alemana. Cosas que alcanzarían precios exorbitantes en su país. Los dos hermanos, en cuanto a ellos, caminaban juntos, tomados de la mano, hacia el distrito del palacio. Dado que eran obviamente extranjeros, mucha gente los observaba con asombro ante su tez bronceada. Kufstein solía tener solo comerciantes extranjeros. Era raro ver niños del este en la capital. Daria no le hizo caso y, en cambio, guió a su hermana con cuidado por las calles. La niña contemplaba maravillada la multitud de tiendas que existían en el distrito comercial. No se trataba de un bazar abierto, sino de un centro comercial al aire libre lleno de tiendas que ofrecían todo lo que se podía comprar con dinero. Contempló los suntuosos diseños que adornaban los maniquíes en los escaparates de las tiendas y deseó lucir esos hermosos vestidos. La chica lo señaló con una expresión de éxtasis y le habló a su hermano con tono enérgico. Daria, mira. ¿No son bonitas? El joven emperador estaba demasiado concentrado en garantizar su seguridad como para preocuparse por la declaración de la joven y se limitó a asentir en silencio. Su desinterés por los intereses de la joven la hizo fruncir el ceño con descontento. Finalmente, tras atravesar el enorme distrito comercial, los dos hermanos llegaron al distrito palaciego y se encontraron frente a las puertas de la residencia del Kaiser. Para entonces, Priya había perdido la fuerza en las piernas y su hermano mayor la llevaba a cuestas. Al ver acercarse a los dos niños, los guardias imperiales actuaron con cautela al dar sus órdenes. ¡Alto! Esta es la residencia del Kaiser. Nadie pasará sin invitación. Por suerte, el niño había pasado los meses de su viaje aprendiendo alemán, por lo que pudo entender lo que decían los guardias. Metió la mano en el bolsillo, sacó la carta y se la entregó a los hombres, quienes la leyeron con atención. La carta provenía de la oficina de la corona y autorizaba la visita de la delegación india. Contenía la firma y el sello del Kaiser. Lo único sorprendente fue que no se trataba de una delegación cualquiera, sino de dos niños pequeños. Esto desconcertó a los guardias, lo que llevó al suboficial a tomar la carta y examinarla con atención. Tras deliberar un poco, dio órdenes a los guardias. Deténganlos y regístrenlos en busca de armas o contrabando. Verificaré la autenticidad de este documento. Si es legítimo, pueden dirigirse al palacio con escolta armada. De lo contrario, se enfrentarán a la justicia de la corona por falsificación de documentos. Tras decir esto, el sargento corrió hacia el palacio con el documento en la mano. Los demás guardias, por su parte, obedecieron las instrucciones e inspeccionaron minuciosamente a los dos niños en busca de armas de contrabando u otros objetos de contrabando. Daria no se resistió, al contrario, quedó impresionado con el nivel de seguridad que el Kaiser tenía a su disposición. Había un batallón entero de la Guardia Imperial cuyo único deber era proteger el Palacio Real. Las puertas del complejo palaciego estaban fortificadas, con gruesos muros en forma de fortaleza estelar. Sobre estos muros se encontraba todo el armamento necesario para tales fortificaciones. Se podría decir que el Palacio Real de Alemania era en realidad una fortaleza por derecho propio. Tardó un tiempo, pero finalmente el sargento regresó a las puertas. Tras comprobar la validez del documento, condujo personalmente a los dos niños al interior. Disculpen la espera, pero no todos los días los niños visitan al Kaiser. Tuvimos que asegurarnos de que todo fuera legal antes de permitirles la entrada. Por favor, síganme. El Kaiser los espera en el gran salón. Daria asintió y llevó a Priya consigo. Aunque los soldados le ofrecieron un cochecito, el niño se mantuvo firme en su deseo de cuidar de su hermana. Los dos niños contemplaron maravillados la arquitectura barroca del palacio austriaco y el elaborado camino adoquinado que conducía a su entrada. Les costaba creer que se hubieran logrado semejantes proezas arquitectónicas. Sin embargo, al pensar en todo lo que habían presenciado desde su llegada a Alemania, no les sorprendió demasiado. Finalmente llegaron al gran salón, donde Berengar estaba sentado en su trono, con su esposa Linde a su lado. Daria contempló la hermosa figura de la pelirroja con asombro en los ojos. Nunca había visto una mujer tan hermosa en su vida. En cuanto a Priya, se sonrojó al ver el apuesto rostro del hombre de cabello dorado sentado en el trono. Sus galas imperiales y todos los honores que había ganado en la guerra adornaban su cuerpo. Era la definición más auténtica de un monarca. Berengar contempló a los dos invitados con expresión estoica. Antes de que Daria pudiera presentarse, habló y lo dejó atónito. Así que eres el joven emperador del imperio de Anampur, y debes ser su princesa. Llevo tiempo esperándote. También conozco el estado de tu hermana.
Si no te importa, me gustaría que mi médico la atendiera de inmediato. El veneno es un asunto muy desagradable, y el hecho de que tu tío fuerce a una jovencita a cometer semejante crueldad es más que despreciable. No te preocupes, mientras estés en mis dominios estarás a salvo de las conspiraciones de ese demonio. Daria dudaba en separarse de Priya, y al ver esto, Berengar tranquilizó al niño mientras se jactaba de las capacidades de sus médicos. Créanme cuando les digo que no encontrarán mejores médicos en este mundo que aquí en Kufstein. Les prometo que mis médicos harán todo lo posible por tratarla. Por favor, si está tan enferma después de varios meses sin el veneno, el tiempo apremia. Priya asintió en silencio a Daria, dándole permiso para enviarla con el médico alemán. Con esto, Berengar indicó en silencio a sus guardias que llevaran a la niña a la enfermería. Daria inmediatamente inclinó la cabeza y agradeció al Kaiser alemán su amabilidad. Gracias. Berengario actuó con humildad mientras le hacía un gesto al muchacho para que se levantara antes de decir su parte. No hace falta que me agradezcas. Solo hago lo que puedo para salvar una vida inocente. Es a mis médicos a quienes debes agradecer. Los descubrimientos que han hecho en la última década avergüenzan al resto del mundo. Sin su diligente labor para mejorar la medicina, habría perdido a un ser querido. Tenemos mucho que discutir, pero estoy segura de que debe estar cansada del viaje. Mis doncellas la acompañarán a sus aposentos. Ellas la cuidarán durante su estancia en Kufstein. Después de bañarse y vestirse, nos reuniremos en el comedor, donde la deleitaré con la cocina de mi imperio. Estoy segura de que la disfrutará. Después de decir esto, Daria inclinó la cabeza y agradeció a Berengar una vez más antes de partir hacia sus aposentos asignados. Le agradezco su benevolencia. Con esto, se completó la primera interacción entre el Kaiser de Alemania y el joven emperador del noroeste de la India. En cuanto a cómo evolucionó Priya, solo el tiempo lo diría. Capítulo 701. La caída de Jerusalén. En la ciudad santa de Jerusalén, el sultán del imperio timúrida se encontraba en las murallas, contemplando al ejército enemigo reunido abajo. Los cruzados habían atacado antes de lo previsto, y el mensajero le informó que él y sus aliados bizantinos habían sido capturados y eliminados por las fuerzas cruzadas antes de que pudiera llegar a las costas del Reich. Debido a este trágico destino, Jerusalén se mantuvo sola, con una guarnición compuesta por soldados timúridas y bizantinos, quienes habrían decidido defender la ciudad hasta su último aliento. Meses de bombardeo indiscriminado habían dejado gran parte de la ciudad inhabitable. Afortunadamente, las ráfagas disparadas por los cañones de dragón de los cruzados eran inertes y, por lo tanto, causaron muchos menos daños que los bombardeos terroristas austriacos de Florencia. Aún así, la moral estaba baja, y quienes habían arriesgado sus vidas comenzaban a sentirse desesperados. Si bien sus 1417 cañones de campaña de 12 libras eran muy efectivos en el campo de batalla, contra los rifles de avancarga estriados del enemigo no eran tan efectivos en un asedio, ya que su alcance demostraba ser muy limitado. A modo de comparación, los cañones de campaña 1417 de 12 libras tenían un alcance efectivo de 1536 metros, mientras que los cañones de avancarga estriados empleados por los cruzados tenían un alcance efectivo de 4600 metros en un ángulo de 20 grados. Los defensores de la ciudad solo podían esperar con los brazos cruzados mientras su ciudad era bombardeada hasta la rendición. Tras ver continuar el bombardeo, Salan descendió de las murallas de la ciudad y regresó a la fortaleza, donde los generales bizantinos se encontraban con la misma desesperación en sus rostros. Salan sabía que, en cuanto los cruzados derribaran la puerta, masacrarían a todos los musulmanes de la ciudad y esclavizarían a los cristianos ortodoxos. El destino de los judíos que consideraban Jerusalén su hogar sería igualmente terrible. En lugar de esperar hasta que la ciudad fuera destruida, decidió adoptar un curso de acción que no dudó en comunicar a sus aliados. Eso es. Ya no aguanto más. Nuestras armas de infantería son superiores a las suyas. Si cruzamos las puertas y nos enfrentamos a su ejército en el campo de batalla, tendremos ventaja. ¿Cuántos hombres hemos perdido esperando refuerzos que simplemente no llegan? Si voy a morir aquí en esta ciudad, al menos lo haré con la espada en la mano. Los estrategas de Palestina se apresuraron a objetar esta idea. El ejército enemigo nos supera en número 3-1. Si salimos ahora, nos exigimos la derrota. Todo el ejército de Egipto está aquí, en esta ciudad. Si perecieran aquí, la región quedaría indefensa. Hemos luchado demasiado tiempo y hemos sangrado demasiado como para entregar el norte de África a los cruzados. A pesar de este razonamiento, Salan insistió. Egipto le traía sin cuidado. Si los bizantinos perdían el territorio, solo beneficiaría a los musulmanes, que se lanzarían a reclamarlo a las fuerzas cruzadas. La alianza que Berengario había luchado con tanto ahínco por formar entre los mundos ortodoxo y musulmán comenzaba a desmoronarse. Finalmente, fue el estratega de Egipto quien apoyó las palabras de Salan. Si no hacemos nada, esta ciudad será nuestra tumba. Si asaltamos la posición enemiga,
tenemos posibilidades de éxito. Además, Egipto está en buenas manos. Si mi ejército pereciera aquí, les aseguro que el Kaiser intervendría e impediría que el ejército cruzado se adentrara demasiado en la región. Tanto Salan como el estrategos de Palestina quedaron estupefactos al oír esto, y ambos formularon la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Cómo estás tan seguro? Una sonrisa de suficiencia se formó en el rostro del estratega de Egipto mientras anunciaba orgullosamente la seguridad de Egipto incluso sin el ejército bizantino, que estaba estacionado allí. Porque el Kaiser posee una gran extensión de territorio en la región donde está construyendo un enorme canal. Dudo que ese hombre permita que sus ambiciones se vean frustradas por unos cuantos cruzados molestos. Si esos insensatos se atreven a marchar sobre Egipto, se enfrentarán a la furia del ejército alemán. Al oír esto, los dos hombres se sorprendieron. El canal de Suez no era de dominio público. Era una iniciativa privada de Berengario y su gente. Solo el Kaiser, sus empleados, el emperador bizantino y el estratega de Egipto conocían esta realidad. Al oír que Egipto estaría a salvo incluso si su ejército era derrotado en Jerusalén, el estratega de Palestina dejó escapar un profundo suspiro antes de asentir con la cabeza. Muy bien. Si es así, no me preocupan los temores. Alerta a las tropas. Saldremos de la ciudad y atacaremos la posición enemiga en un asalto frontal a partir del amanecer. Los tres generales estaban de acuerdo. Esta batalla terminaría en victoria total o en una humillante derrota. De cualquier manera, no se quedarían de brazos cruzados soportando el bombardeo enemigo. Pasaron las horas, y el ejército de Jerusalén se reunió a sus puertas. Sus armas estaban completamente cargadas y estaban preparados para entrar en la contienda, conscientes de la alta probabilidad de una muerte segura. Las puertas de la ciudad santa se abrieron lentamente, hasta que finalmente se abrieron, revelando que el enemigo estaba fuertemente fortificado en su campamento. De inmediato, los tres generales dieron la orden que pondría fin a la batalla. Cargar. Dicho esto, los defensores de la ciudad salieron corriendo por las puertas en decenas de miles hacia el campamento enemigo. En cuanto se abrieron las puertas, la artillería enemiga centró su fuego en la horda de soldados bizantinos y timúridas, que cargaban con sus mosquetes estriados y bayonetas sin el temor a la muerte en sus corazones. Los gritos de batalla mixtos de las fuerzas bizantinas y timúridas llenaron el aire mientras se precipitaban hacia el campamento enemigo entre el fuego de artillería. Dios lo quiere. Alá es grande. Los defensores de Jerusalén se acercaron rápidamente a la posición enemiga con una gigantesca horda de bayonetas. Al llegar a distancia de tiro, formaron filas de inmediato y dispararon contra el enemigo, que aún contaba con mosquetes de mecha de ánima lisa. La ráfaga de fuego descendió a lo largo del campo de tiro y atrapó a los objetivos que se encontraban tras fortificaciones improvisadas, en su mayoría de madera. Estas defensas fueron fácilmente destrozadas por los proyectiles de minibolas, que continuaron su trayectoria hacia las partes blindadas del cuerpo del cruzado. Una vez que los defensores dispararon, cargaron con sus bayonetas triangulares, sin importarles ya sus vidas. Si morían ese día, se cobrarían la vida de tantos cruzados como fuera posible. Desafortunadamente, los cruzados eran muy disciplinados y esperaron hasta que sus enemigos estuvieran tan cerca que pudieran verles el blanco de los ojos. Ante tal escenario, dispararon su propia salva, enviando balas de plomo a distancia y atravesando las armaduras de los soldados bizantinos y timúridas. La primera oleada de defensores de Jerusalén fue inmediatamente aniquilada como el trigo bajo la guadaña, pero la segunda, impertérrita ante la pérdida de sus camaradas, irrumpió con furia en las defensas improvisadas, enfrentándose cuerpo a cuerpo con el enemigo. Las bayonetas de ambos ejércitos se entremezclaron, mientras las dos fuerzas opuestas intentaban hundir sus hojas en las partes débiles de la armadura enemiga y en sus cuerpos con la esperanza de arrebatarles la vida. Los defensores de Jerusalén habían obtenido la ventaja inicial. Sin embargo, esta no duró mucho. El ejército cruzado era abrumador en número, y se aprovecharon de ello. Sin importarle la vida de sus fuerzas aliadas, el rey Lorenzo de Inglaterra dio la orden de disparar contra la caótica melé, compuesta principalmente por soldados franceses y fuerzas enemigas. Antes de que Aubry pudiera siquiera objetar, los mosqueteros ingleses se alinearon y dispararon una andanada contra la batalla que se desarrollaba frente a ellos. Soldados franceses, bizantinos y timúridas cayeron bajo los disparos, contemplando con horror su retaguardia. Las líneas francesas se derrumbaron rápidamente, temiendo ser traicionadas por los ingleses, pero antes de que pudieran siquiera retirarse, una segunda descarga se disparó. Esta vez, de las fuerzas borgoñonas. Al parecer, el duque Marcel se había aliado con el rey Lorenzo para eliminar a los ejércitos de Francia junto con los enemigos a los que se enfrentaban. Irónicamente, esta traición francesa les aseguró la ventaja, ya que suficientes fuerzas bizantinas y timúridas quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Al ver que los demás reinos habían disparado contra la caótica batalla, los demás ejércitos, compuestos por las fuerzas cruzadas, se alinearon y también dispararon.
Los dos estrategos bizantinos y el sultán del imperio timúrida contemplaron con horror cómo sus ejércitos eran destrozados por el fuego enemigo. Miles de hombres cayeron y ya no representaban una amenaza suficiente para la abrumadora mayoría de los cruzados. Fue en ese momento que Salan decidió abandonar la ciudad de Jerusalén, tal como había hecho con Acre. Retirada. Retrocedan a Ascalón. La ciudad está perdida. No esperó a que nadie más escuchara las órdenes. Solo las tropas que protegían a los generales en la retaguardia lograron escapar a tiempo. Con Salan y sus fuerzas de élite en retirada, los dos estrategos bizantinos se quedaron con dos opciones: morir en Jerusalén o huir más al sur, a la frontera con Egipto. Jerusalén había caído, y sus esfuerzos por evitarlo habían fracasado. De los 25.000 defensores de Jerusalén, como máximo 5.000 lograron escapar de la batalla y huir a Ascalón. Las pérdidas para la alianza bizantino-timúrida fueron graves. Sin embargo, los franceses no escaparon de la masacre. Solo unos pocos cientos de soldados franceses sobrevivieron y pudieron luchar tras la traición sufrida a manos de sus aliados. Aubry quedó en una situación precaria. Sus aliados lo habían traicionado y, como resultado, había perdido su ejército. Naturalmente, Aubry abandonó el campo de batalla en cuanto vio a sus fuerzas acribilladas por los hombres que decían apoyarlo. Se dirigió de inmediato a los puertos de Acre, donde pretendía regresar a la seguridad de su patria. Capítulo 702. Curando a la princesa envenenada. Ewald permaneció junto a la princesa de Anampur con una expresión de lástima en el rostro. Sentía una compasión inmensa por la pobre muchacha y estaba eufórico de tener los medios para curarla. En los últimos años, él y su equipo médico habían desarrollado numerosos tratamientos para diferentes tipos de veneno. Siendo el hombre paranoico que era, Berengar se había centrado en tratamientos que salvaran la vida ante los más probables intentos de asesinato que pudiera recibir. Esto incluía diversas prácticas médicas, desde cirugías hasta antídotos. Hablando de antídotos, había varios de ellos almacenados en la enfermería del palacio para diversos venenos comunes, pero, por desgracia, los medios empleados para afectar a la princesa de Anampur eran mucho más despiadados. Para entonces, el médico de mediana edad ya conocía bien la mayoría de los venenos conocidos del mundo y su tratamiento. Al parecer, la niña fue envenenada con pequeñas dosis de arsénico durante un periodo prolongado. El propósito era simple: simular una muerte por enfermedad. Aunque habían pasado meses desde que la niña consumió el veneno y su estado mejoraba lentamente, seguía gravemente enferma. Tras identificar el agente utilizado para envenenar a Priya, Ewald le administró rápidamente una terapia de quelación intravenosa. Esta consistía en el uso de una sustancia química diseñada para buscar y adherirse a metales y minerales en el torrente sanguíneo, creando un compuesto que el cuerpo elimina al orinar. Era la manera más eficaz de limpiar la sangre de la niña del veneno que contenía. Tras 30 minutos de tratamiento, la niña se sintió muchísimo mejor. Ewald lo notó. La niña no habló con voz débil, como lo había hecho al explicar lo que sabía sobre su condición. En cambio, tenía una amplia sonrisa en el rostro mientras usaba el poco alemán que había aprendido en su viaje para agradecerle al hombre. Gracias, amable señor. Me siento mucho mejor ahora. Ewald sonrió al ver que su paciente se estaba recuperando antes de hablar más sobre la condición de la niña. Menos mal que escapaste de tu intento de asesinato. Si te hubieras quedado en el imperio Anampur, ya estarías muerto hace mucho. Aunque te sientas mejor, es mejor que te quedes en la enfermería unas semanas. Te daré tratamientos semanales con el medicamento que te he recetado. En tu estado actual, estoy seguro de que te recuperarás por completo al terminar el tratamiento. Mientras tanto, debería poder comer alimentos sólidos y beber la mayoría de los líquidos. Aunque le recomiendo encarecidamente que solo consuma agua purificada. El personal del palacio se encargará de sus comidas. Estoy seguro de que disfrutará de la gastronomía de nuestro imperio, como la mayoría de los huéspedes extranjeros. La chica sonrió e inclinó levemente la cabeza antes de agradecerle una vez más. Su tez ya se había recuperado considerablemente, recuperando su saludable luminosidad. Gracias, Ewald. Aprovecharé este precioso tiempo que me has dado para perfeccionar mi alemán. Parece que me quedaré aquí una temporada. El médico se limitó a sonreír antes de salir de la habitación. Pensó en informar al Kaiser y al emperador de Anampur sobre el estado actual de la niña. Así pues, recorrió los pasillos del Palacio Real hasta el comedor, donde Berengario, su familia y su invitado disfrutaban de una agradable comida. Berengar tenía la costumbre de presentarles a sus invitados la cocina alemana, ofreciéndoles su plato favorito. Esta vez, le dio un toque diferente. La carne del Jägerschnitzel era en realidad el venado que Berengar había cazado personalmente. Estaba untada en una pasta de champiñones frescos y servida con una guarnición de tortitas de patata y käsespätzle. Como el niño era pequeño, Berengar no le sirvió un litro de su cerveza favorita, sino leche fresca.
La comida que se servía no estaba muy condimentada, al menos en comparación con la cocina india, sino que era muy sustanciosa, algo a lo que Daria no estaba acostumbrado, pero que aún así disfrutaba. Al ver esto, Berengario sonrió antes de preguntarle al joven emperador su opinión sobre la comida. ¿Te gusta lo que he preparado? El escalope está hecho con un ciervo que cacé yo mismo. Daria se quedó en shock cuando escuchó que la carne había sido cazada personalmente por el Kaiser. Se sorprendió de que el hombre tuviera un pasatiempo tan peligroso. ¿Lo cazaste tú mismo? Berengar sonrió mientras asentía con la cabeza. De hecho, la caza es un pasatiempo ancestral del pueblo alemán. La caza es legal en el Reich, aunque está regulada por el Departamento de Caza y Vida Silvestre con fines de conservación. La herramienta más común que utilizan los cazadores alemanes es el arco, pero a algunas personas se les concede un permiso especial para usar rifles. Sin embargo, la licencia requerida para poseer un arma de fuego es extensa. En cuanto a las leyes de armas, Berengar se basó en las promulgadas por Suiza en su vida pasada. Con tantos rifles viejos almacenados que se estaban volviendo obsoletos rápidamente, hasta el punto de que incluso la milicia nacional ya no los usaba, Berengar necesitaba un punto de venta, y solo podía vender una cantidad limitada de armas antiguas a sus aliados. Por lo tanto, promulgó una legislación integral sobre armas para que los cazadores y clubes de tiro contaran con las herramientas necesarias para ser eficientes, minimizando al mismo tiempo el riesgo de que las armas cayeran en manos de rebeldes, criminales y personas mentalmente incapaces de poseerlas. Mientras Berengar hablaba de su última cacería, Ewald entró en la habitación, lo que inmediatamente llamó la atención del Kaiser. Solo había dos razones por las que este hombre entraría en la habitación en ese momento. O la enfermedad de Prilla era curable, o no. Contuvo la respiración mientras esperaba una respuesta. Ewald se aclaró la garganta antes de dar a los comensales la respuesta que esperaban. La princesa se recuperará por completo, aunque llevará tiempo. Ahora mismo está descansando. Espero que en unas semanas esté de pie y activa. Quería informarle sobre su estado actual. Berengar y Daria suspiraron aliviados al oír esto. Después, Daria pidió más salchicha de venado, que estaba en la mesa. Más salchicha de ciervo, por favor. Berengar agarró el plato y se lo entregó a Daria, quien solo tomó la salchicha, pero no el chucrut. Al parecer, al niño no le gustaba el sabor del chucrut. Berengar no lo culpó. El chucrut no era para todos, pero a él le encantaba. Al ver a Ewald allí de pie, incómodo, Berengar felicitó a su médico por su esfuerzo. Ewald, eres un hacedor de milagros. Si no estás muy ocupado, acompáñanos a comer. Te has ganado un premio con creces después de tanto esfuerzo. Ewald estaba a punto de negarse cuando vio a Daria masticando un trozo de salchicha. Estoy ocupado. Quizás algún otro. Eso es salchicha. Berengar sonrió al escuchar esto antes de entregarle el plato a Ewald antes de declarar con valentía que efectivamente era lo que pensaba. Salchicha de venado, la preparé yo misma en mi última cacería. ¿Quieres un poco? Ewald suspiró antes de sentarse a la mesa en un lugar vacío. Agradeció a Berengar su amabilidad mientras preparaba la comida. Gracias, mi Kaiser. Aceptaré su oferta. Tras decir esto, Berengar silbó a uno de los cocineros y le indicó que trajera más comida para que Ewald pudiera disfrutar del festín. Después, el festín continuó, con un ambiente mucho más relajado ahora que todos sabían que la princesa se recuperaría por completo. Berengar y Daria conversaban sobre asuntos triviales mientras disfrutaban de la comida que les preparaban. Para el Kaiser, hablar de política durante una comida era aburrido. Puede que en su juventud se decidiera a hacerlo por conveniencia, pero ahora que le faltaban solo un par de años para cumplir los 30, ya no hablaba de esos asuntos en su mesa. Era un momento de celebración y no permitiría que la política lo estropeara. En cambio, Berengar planeó tener una reunión oficial con Daria al día siguiente. Había un momento y un lugar para todo. Los asuntos relacionados con el imperio de Anampur no eran tan graves como para que Berengar necesitara discutirlos en ese preciso instante. En cambio, disfrutó del tiempo que le fue concedido con su familia y sus invitados. Tras la cena, Daria fue acompañado a la enfermería, donde conversó con su hermana pequeña. Hablaron sobre la comida y la gastronomía del imperio alemán antes de retirarse a sus aposentos. Ahora que estaba en el Palacio Real de Alemania, el niño por fin podía relajarse. Él y su hermana estaban realmente sanos y salvos en el futuro previsible. Capítulo 703. Fin de una era. Itamir Rillo tenía una sonrisa amarga en el rostro al despedirse de su querida hermanita y de su molesta madre. Las breves vacaciones que había pasado en las tierras de su familia habían sido divertidas, aunque sin incidentes. Pasaba la mayor parte del día mimándose con los lujos que ofrecía su dominio. Su madre había intentado llevarla a citas con algunos hombres de la localidad, pero ella se había negado rotundamente. Debido a esto, surgió un conflicto entre Rillo y su madre, pero ¿qué más había de nuevo?
Actualmente, Ryo había reunido a su madre y a su hermana para despedirlas como es debido. La belleza madura la miró con aire de suficiencia mientras la criticaba por regresar a la capital tan pronto. ¿Solo han pasado un par de meses y ya te vas? Ni siquiera he conseguido emparejarte con un hombre. Ryo fulminó con la mirada a su madre con la mirada por mencionar el matrimonio una vez más. La mujer no pudo evitar entrometerse en los asuntos de su hija. Ryo respiró hondo para calmarse antes de apartar a su hermana pequeña, quien se le pegó como una lamprea, ignorando por completo el comentario de su madre mientras le daba un consejo. Momo, pórtate bien mientras estoy fuera. Tengo ojos y oídos en todo Japón. Si te atreves a causarnos problemas a mí o a nuestra madre, lo sabré. La niña tenía lágrimas en los ojos. Era la primera vez que veía a su hermana mayor en años, y ahora se marchaban tan pronto después de reencontrarse. No le parecía justo. Sin embargo, Ryo tenía un imperio que dirigir, y sus vacaciones habían durado más de lo esperado. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde que la joven emperatriz puso fin a la rebelión en su contra, y aún no había declarado públicamente su victoria ni había aprovechado su posición para promover su agenda imperial. Se dio cuenta de que su familia era la única culpable de esto. Tenían la costumbre de volver a meter a Ryo en sus asuntos cada vez que quería irse. Esta vez se había plantado y no toleraría más interrupciones en su plan maestro. Así que miró a su madre con enojo y se despidió. Mamá, cuida mucho a Momo, y a ti misma, por cierto. Te visitaré la próxima vez que pueda. Cuida que mi hermanita no sea estafada por ningún cabrón. Ya sabes lo ingenua que es. Momo inmediatamente se ofendió por las palabras de Itami, pero antes de que pudiera decir algo, su madre intervino en su nombre. Por supuesto, puedes confiar en que bajo mi guía tu hermana se convertirá en una joven apropiada, a diferencia de alguien que conozco. La ceja blanca de Ryo se crispó al oír el comentario descarado de su madre. Inmediatamente la reprendió por hablarle con tanta falta de respeto. Así es como le hablas a tu emperatriz. Sin embargo, Mibusaya replicó con su propio comentario sarcástico mientras le hablaba a su hija como una madre preocupada. No, así le hablo a mi hija descarriada, que se comporta como una mujer del sexo opuesto. Sabes que nunca conocerás a un buen hombre si sigues actuando de forma tan impropia de una dama. Deberías aprender de tu hermana. Ella ya tiene varios pretendientes, mientras que tú tienes 19 años y sigues soltera. ¡Qué vergüenza para nuestra familia! Ryo finalmente se cansó de las conversaciones de matrimonio de su madre y echó a un lado su largo cabello blanco antes de darse la vuelta y marcharse con una sola frase. Adiós, madre. Tras decir esto, montó a caballo y cabalgó con su ejército de regreso a la capital de Eiankai griega. Sus prisioneros ya la esperaban allí, y planeaba ejecutarlos públicamente como muestra de su autoridad. Si su madre supiera cuáles eran sus planes, la reprendería por ser tan sanguinaria y cruel. Sin embargo, no lo hizo. Así, Itami Ryo emprendió el largo viaje de regreso a la capital. Un viaje que transcurriría sin incidentes. Tras llegar a Eiankai griega, Itami se sorprendió al ver que todo estaba en calma. Tenía un historial de ser extremadamente desafortunada. Casi esperaba que su ausencia causara algún tipo de catástrofe. Por suerte, pudo disfrutar de sus breves vacaciones en paz, mientras sus subordinados dirigían su recién fundado imperio en su lugar. Con la llegada de la emperatriz y su ejército a la capital, esperaba una gran bienvenida, sobre todo después de su larga ausencia. Sin embargo, no fue así. En cambio, los habitantes de la ciudad se comportaron con normalidad mientras ella y sus tropas pasaban. Aunque algunos aprovecharon el momento para señalar y susurrar, no hubo una celebración multitudinaria. Itami dudaba del motivo, pero decidió avanzar hacia el palacio. Seguramente sus ministros se explicarían al reunirse con ellos. Tras un breve recorrido por la ciudad, Itami y sus soldados llegaron al Palacio Real, donde entró acompañada de sus guardaespaldas personales. Los ministros la recibieron rápidamente con un pequeño grupo de bienvenida, al que ella les respondió bruscamente. Regreso de mi gran victoria sobre la rebelión Mri, y ustedes, viejos tontos y decrépitos, ni siquiera pueden organizarme una bienvenida apropiada. Su ministro principal era un hombre llamado Akamatsu Takaira. Era un anciano octogenario con el típico aspecto de un monje anciano. Con la cabeza calva y una larga barba blanca, parecía sacado de una película de kung fu. Sin embargo, no era un monje ni un artista marcial. Era un oportunista que había servido al shogunato Ashikaga como miembro del Bakufu. Sin embargo, ya había previsto el futuro y terminó aliándose con Itami, sabiendo perfectamente que ella saldría victoriosa en los últimos días de su rebelión. Fue él quien limpió el desastre de la ejecución de la familia real y quien inventó su afirmación de ser descendiente lejana del clan Yamato. El hombre inclinó la cabeza ante la enfurecida joven emperatriz y le rogó perdón. Disculpe, Itami-sama, pero hemos estado muy ocupados limpiando los restos de la rebelión Mori.
Simplemente no tuvimos tiempo de organizar una gran ceremonia de bienvenida para usted. Itami esperaba que quedaran restos de la rebelión. Incluso si todos los líderes fueran aprehendidos, seguramente habría quienes no abandonarían la creencia de que ella no era digna de liderar Japón. Aún así, no esperaba que se convirtiera en un problema tan grave. Sin embargo, si los restos de la rebelión representaban una amenaza para ella, planeaba hacer algo al respecto. Ejecutaría a los líderes de la rebelión en público y luego dedicaría sus fuerzas más avanzadas a perseguir y eliminar a quienes juraban lealtad al viejo mundo. Muy bien. Estás perdonado. Quiero que reúnas a los líderes rebeldes en la plaza pública y asegures la seguridad del área. Todos los ciudadanos de la capital deberían poder presenciar su muerte en persona. Les mostraré a esos necios que aún niegan mi mandato el inevitable resultado de sus desafortunados esfuerzos. Akamatsu Takahira inclinó la cabeza una vez más mientras aceptaba sus órdenes antes de ejecutarlas. Como ordenes, mi emperatriz. Dicho esto, partió rápidamente y se puso a preparar la ejecución pública. Tardó varias horas, y durante ese tiempo, Itami se aburrió con sake. Era una bebedora experimentada y se mantuvo sobria para el gran espectáculo. Tras unas horas, y con el sol a punto de ponerse, un sirviente le notificó a Itami que su exhibición pública ya estaba preparada y que gran parte de la ciudad estaba reunida. Así pues, no perdió tiempo y partió hacia la plaza del pueblo. Tras una caminata rápida, Itami llegó frente a la multitud reunida y contempló la escena. Los diversos líderes de la rebelión Mori estaban cubiertos de suciedad tras sus meses de cautiverio. Apenas eran reconocibles. Subió las escaleras con una mueca de desdén, anunciando a la multitud el fin de una era. Pueblo de Eyankai griega, estos hombres atados y encadenados no son más que rebeldes y traidores a Japón. Muchos de ellos lucharon a mi lado para acabar con la crueldad del shogunato Ashikaga. Sin embargo, en cuanto lo hicimos, se volvieron contra mí, creyendo que no era apto para gobernar nuestra gran nación. Se les demostró que estaban equivocados, ya que aplasté por completo su insensata rebelión y traje la paz a nuestro nuevo imperio. Por rebelarse contra la emperatriz, condeno a muerte a estos hombres. Con su muerte, inauguraré una nueva era de paz y prosperidad. Una donde el éxito en la vida se determine por los méritos, no por el estatus social. Para quienes buscan obstruir dicho progreso, que el destino de estos hombres les sirva de lección. Tras decir esto, Itami desenvainó su katana y se la entregó al primer prisionero. El hombre la miró con desdén. Escuchó cada palabra y la condenó mentalmente, considerándola una tonta idealista. Escupió al suelo con asco cuando la hoja cayó sobre su cuello y le cortó la cabeza. Tras decapitar a un rebelde, Itami pasó a los demás, hasta que solo quedó Mri Nobuisa. Itami lo miró con una sonrisa maliciosa en su hermoso rostro antes de hacerle una última pregunta. ¿Tienes algún arrepentimiento? El hombre simplemente rió entre dientes, sabiendo que su destino estaba sellado. Suspiró profundamente antes de revelar sus últimos pensamientos. Mi único arrepentimiento es no haberte matado cuando tuve la oportunidad. Itami simplemente sonrió antes de asestar su espada sobre el cuello del líder rebelde, cercenándole la cabeza y derramando su sangre por todo el escenario. La multitud vitoreó mientras el daimyo rebelde era masacrado, creyendo en las palabras de Itami. Ya no tendrían que vivir bajo el yugo de sus señores feudales. En cambio, podrían seguir su propio camino en la vida. Aunque se necesitarían algunos años de reformas, esto marcaría el principio del fin de una era. Itami trabajaría en la industrialización de su nación, la mecanización de su agricultura y la liberación de los campesinos de sus campos, creando así un país semimoderno.